La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los chicos y chicas de la radio aquí para contarte lo más destacado de ese viernes 27 de diciembre del año 2024. Ha finalizado hace 3 minutos el partido del ACB que se ha disputado en Gran Canaria entre el Gran Canaria y el Valencia Basket. Valencia Basket líder, pues bien, ha ganado el Gran Canaria por 97-94 frente al equipo líder. El domingo tenemos un Madrid-Barça que vamos a contar en Carrusel desde las 8 de la tarde a las 8:30 el partido. Madrid-Barça, Liga CB con Joe, con Marta Casas, con Óscar Quintana y con Xavi Saissó. El Madrid de básquet jugó ayer y ganó. El Barça de básquet ha jugado hoy y ha perdido 7-4, 7-8 frente a la Estrella Roja. Y el Baskonia le ha ganado al líder de la Euroliga, al París Basketball, por 94-81. Y más de deporte casi en directo. En la Premier le ha ganado el Arsenal 1-0 al Ipswich. Ya sabéis que no hay liga, que justo dentro de una semana tendremos el Valencia-Real Madrid pendiente, pero hoy hay muchas cosas que contar y no te pierdas los contenidos que tenemos en este larguero. Le contaba a Pablo Tallón en hora 25 a las 11 y lo voy a volver a repetir. A cualquier extraterrestre que llegue ahora a la Tierra, le dices, uno de los mejores clubes, no solo de España, sino uno de los mejores clubes del mundo, ficha un futbolista muy bueno, uno de los mejores jugadores de la liga. Por asunto del fair play financiero y los problemas económicos de ese club, los problemas para inscribirle en el mercado de verano son evidentes. Al final lo inscribe, lleva una buena temporada y de repente, antes de que arranque el año siguiente, más problemas para inscribirle de cara a 2025 y que siga jugando pues a partir del próximo fin de semana. Es lo que le está pasando al Barcelona con Dani Olmo. La justicia ha denegado al Barça las medidas cautelares para que pueda ser inscrito el futbolista español. Parece una inocentada, ahora que estamos a media hora del 28 de diciembre, pero no lo es. Dani Olmo, fichado en verano, no puede ser inscrito hoy en día para 2025, es decir, no puede jugar. Como siempre, la economía. Algunos dirán la maldita economía. ¿Qué escenarios se abren a partir de ahora? Adrián Soldevila, Barcelona, hola. ¿Qué tal? Pues buenas noches. Como decías, ahora le ha denegado la cautelar. Ahora mismo Dani Olmo no puede ser inscrito más allá del 31 de diciembre. Lo que dice el juez es que la Liga hace una interpretación correcta de la norma, como la hace para el resto de equipos. El Barça lo que quiso fue inscribir a Olmo con lo que sobraba del dinero de Ter Stegen después de inscribir a Chesney, pero la Liga lo rechazó porque solo permite sustituir a un lesionado por otro, con lo cual no podía entrar ahí Dani Olmo. Es un varapalo importante para el Barça, pero ahí siguen siendo optimistas, hay otras vías abiertas. Por ejemplo, el cobro adelantado de los palcos VIP del nuevo Camp Nou a 20 años, que se está intentando cerrar en estos días. Y también una nueva vía judicial, porque el club presentó una demanda contra la Liga ante un juzgado de primera instancia por considerar que se ha cambiado la normativa del límite salarial sin justificación. Y además porque cree el Barça que la comisión delegada de la Liga no es competente para decidir nada en relación a inscripciones. Y veremos qué pasa con esto, porque el próximo lunes 30 el Barça está citado para ver las medidas cautelares de esta demanda. Pero bueno, faltará un solo día para que termine el plazo de inscribir a Olmo y está el Barça jugando con fuego. Porque a partir del 1 de enero no se le puede inscribir, sí se le puede, ¿no? O sea, quiero decir, o es algo que tiene que solucionarse sí o sí antes de que acabe el año. Sí o sí antes de que acabe el año. Pues límite martes. Porque si se le caduca la inscripción, ya sabes que un jugador no puede estar inscrito 2 veces con el mismo equipo en una misma temporada. Con lo cual tiene que renovar esta inscripción antes de que termine el plazo, antes del 31 de diciembre a las 23:59, porque no le va a poder volver a inscribir. Yo a estas alturas ya me creo cualquier cosa. Hoy varapalo judicial al Barcelona, pero tiene
otro plan B, plan C, plan D, y lo iremos contando a lo largo del fin de semana y este próximo lunes, y si es necesario el martes en Nochevieja, aunque no haya larguero, el único día al año que no hay larguero, si es necesario, estaremos aquí los de Deportes para contarlo. Un abrazo, Adrián. Un abrazo. En un rato analizamos esto con Ramón Besa, perfecto conocedor de la actualidad del Barcelona ya desde hace décadas, y con Manuel Javois. Y derivado de esto también, la sensación que hay de que, aunque en concreto en el Barcelona los problemas económicos son evidentes, estamos en un periodo en el que los clubes que todavía son de sus socios, y en España hay 4, Osasuna, Athletic Club, Barcelona y Real Madrid, igual vamos a ir cambiando hacia otro tipo de modelo donde el socio no tenga tanto poder, con el poder que tiene ahora mismo. Es cierto. Más cosas. Ha contado Paco Ojo en Ser Deportivos, por si no lo sabes te lo cuento, cosas interesantes del Real Madrid. Que hay conversaciones para que el lateral del Liverpool, Alexander-Arnold, llegue ahora en enero. Que de cara al futuro quieren españolizar el equipo sin descartar al Balón de Oro Rodri Hernández, y que entre los planes trazados en la Casa Blanca se encuentra Erling Braut Haaland, futbolista del Manchester City. Toda la información de Paco Jo está en la web de la cadena SER. Vinicius, mientras tanto, ha recibido hoy otro premio. Se quedó sin el Balón de Oro, pero ganó el The Best y hoy ha conseguido el premio a Mejor Jugador de 2024 que otorga los Globe Soccer Awards. Como en todo esto, siempre hay que explicar quién vota esto. En este caso es la Asociación de Clubes Europeos y la Asociación Europea de Agentes de Jugadores. En estos premios, en muchas ocasiones ha sido premiado Gilmarín, actual CEO del Atlético de Madrid, que ha mandado hoy una carta a los socios y aficionados y simpatizantes del Club Atlético de Madrid, y yo me quedo sobre todo con este titular, que sin citar al Real Madrid, habla evidentemente del Real Madrid. Dice que la Superliga se ha quedado en la reivindicación de un solo club empeñado en luchar contra el sistema. Eso dice Gilmarín, que es el CEO del Atlético de Madrid. El Atlético ya se bajó de la Superliga, pero hay que recordar que el Atlético estaba en el inicio de la Superliga. Sus aficionados no, con mayúsculas, no, pero el club sí que estaba dentro. Después, a los pocos días, se bajó. Además, vamos a escuchar a Carlos Corberán, el nuevo entrenador del Valencia. Mañana va a ser presentado, hoy en el aeropuerto le han cazado. Muy contento, con muchas ganas de empezar el proyecto ya, pero bueno, mañana será un día que podremos hablar con más tranquilidad. Mañana, presentación de Corberán como nuevo entrenador del Valencia. 11:37. Enseguida, con Antón Meana, con Julio Pulido y con Aritz Gabilondo, cosas que contar realmente interesantes, derivadas de lo que contó ayer Meana acerca de Luis de la Fuente. ¿Qué pasa entre la Federación y Luis de la Fuente? Si se va a producir la renovación y otros asuntos federativos realmente interesantes. Y si te quedas aquí, en un ratito va a estar Martí Perarnau, que es seguramente el periodista que mejor conoce a Pep Guardiola. Le conoce muy bien. El City lleva una victoria en los últimos 13 partidos. ¿Qué le pasa al City? ¿Qué le pasa al City de Pep Guardiola? Pues lo comentamos con Martí Perarnau a partir de las 12 de la noche. Y después estaremos con Pedro Fullana y también con Alejandro Blanco, con el presidente del Comité Olímpico Español, después y haciendo balance de un 2024 marcado por los Juegos de París, donde todos pensábamos que nos podíamos ir no solo a superar las 22 medallas de Barcelona 92, sino igual, ahí había algunas estimaciones que incluso nos situaban en el entorno de las 30 medallas, y al final nos quedamos con 18. Y también habrá que preguntarle acerca de qué pasa con el sueño olímpico de Madrid, porque ha habido Juegos en Europa en el 24, en el 28 van a ser en América, en Los Ángeles, y en el 32 en Brisbane, en Oceanía. En el 36 tocarían, teóricamente, ya veremos, porque hay una candidatura en India, otra en Qatar, tocaría en Europa, sería lo suyo. Va a aspirar Madrid, va a estar en la pelea olímpica, enseguida lo comentamos con él. El Larguero, con Álvaro Benito. Antón Meana, buenas noches. Presente, Benito, ¿qué tal? Buenas noches. Te escuchaba, estaba contigo aquí anoche a la 1 de la madrugada, cuando contabas detalles acerca de uno de los temas que ha sido el tema del trimestre, la renovación de Luis de la Fuente. Cuando tuvo lugar aquella entrevista con Carreño, que estaba por ahí también Romero y Herráez, estaba todavía Pedro Rocha, pero ha habido un proceso electoral que ha acabado con Rafael Louzán como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿La situación ahora mismo cuál es, Antón? Pues mira, no tengo muy claro qué decirle a los oyentes de la cadena SER hasta hora de la noche, porque si a De la Fuente no le importa el dinero, como le ha explicado esta semana a Joaquín Maroto, y si a la Federación le parece que lo más normal es mejorar el contrato a Luis de la Fuente porque el seleccionador se lo merece, son palabras de Louzán, yo no entiendo por qué siguen dando vueltas a un tema que es sencillo. Fijad una cifra, firmad el contrato y a jugar. Esa es para mí la situación más normal. Si uno no le importa la pasta y al otro
no le importa la pasta porque piensa que se la merece el seleccionador, no comprendo por qué están todo el día dando vueltas a un tema que parece claro, pero que es muy enigmático. Lo cierto es que, según explican fuentes conocedoras de la negociación, ayer no se produjo ninguna oferta formal de la Federación a Luis de la Fuente. Hubo una llamada, un contacto, pero no le ofrecieron una cifra económica ni tampoco un año de fin de contrato. Era el primer día de la Junta, los contábamos anoche, Louzán pidió permiso a la Junta para que le permitieran hablar con los agentes de Luis de la Fuente. Luis de la Fuente ya había tenido conversaciones a principios de semana para desearse feliz Navidad con Louzán y emplazarse a una futura negociación, pero seguimos ahora mismo sin una cifra y sin un contrato nuevo para de la Fuente. Digo lo del contrato porque fuentes de la Federación explican que Luis de la Fuente quiere un nuevo contrato, es decir, un papel nuevo, un documento distinto. Yo no he sido capaz de conseguir en estos meses que me expliquen qué tipo de contrato tiene Luis de la Fuente. ¿Qué significa eso de un contrato de alta dirección? ¿Es un contrato al uso de un entrenador? ¿Es un contrato diferente al que tenía Luis Enrique Martínez? No hablo de dinero, sino al documento. ¿Se rige por una norma distinta? ¿Es un trabajador cualificado pero no tiene un contrato de entrenador? Cuando hablas con de la Fuente parece que tiene ese contrato distinto al de un entrenador. Cuando hablas con la Federación te dicen que es un contrato normal y corriente como el de cualquier otro técnico, de la sub-21, de la absoluta, presente, pasado y futuro. Porque la clave es esa, Álvaro. Una cosa es subirle el salario que tiene, otra cosa es hacerle más años de contrato y otra cosa es hacerle un contrato nuevo. En la Federación dice que la agencia que representa a De la Fuente quiere un contrato nuevo. Cuando hablamos permanentemente de la agencia que representa a De la Fuente, estamos hablando de YouFirst, posiblemente la mejor agencia de España, que hace nada se fusionó de manera estratégica con Gers, que es la prestigiosa y pionera compañía que representa a artistas de Hollywood. O sea, no estamos hablando de cualquier agencia ni de cualquier federación. De la federación líder en Europa y de la agencia más importante en España y una de las más potentes del viejo continente. Pues con todo eso no son capaces, día sí y día también, de sentarse y que firme un contrato que le guste a De la Fuente y que le guste a la Federación Española de Fútbol. Y eso que llevamos con el nuevo presidente solo 2 semanas. Este es Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, hoy en un acto en Murcia. Bueno, pues estamos trabajando en ello, ya hemos hablado y estamos trabajando en ello para que pueda concretarse cuanto antes. Yo creo que Luis es un gran seleccionador, lleva 12 años en la casa, 12 años, creo que ha cosechado los títulos más importantes de las categorías de las selecciones inferiores del fútbol español, también ahora en la selección absoluta, y por lo tanto creo que se merece precisamente esa continuidad y esa tranquilidad y confianza. Es verdad que todo esto pues lleva consigo una mejora de su situación contractual que se está valorando y estamos trabajando en ella, por lo tanto hay que dar un margen de tiempo que no va a ser mucho para poder llegar a ese acuerdo. Estamos trabajando en ello y hay que dar un margen de tiempo que no va a ser mucho, eso es lo que dice. Pero mira Álvaro, dice que lleva De la Fuente en la Federación 12 años. Yo llevo en la cadena SER haciendo la Federación 8. El mejor dirigente que me he encontrado es Rafael Louzán. Como dirigente, como presidente de territorial que tenía cargo de vicepresidente y que mandaba en la sombra. Louzán sabe de qué va esto. Louzán se dedicaba a presidir la Federación Gallega 24 horas. Es un dirigente a la antigua usanza. Tú le llamas a la 1 de la mañana y te coge el teléfono y te explica cosas y está trabajando, hablando con abogados, no para. Él ha sido la persona que llevaba temas muy importantes en la época de Rocha durante el último año. Él sabe el contrato de Luis de la Fuente. Él sabe las cuentas de la Federación Española de Fútbol. Y él sabe lo que le quiere ofrecer y lo que no le quiere ofrecer a De la Fuente. Entonces, partiendo de la línea roja económica que dijimos ayer, que no le quieren equiparar al resto de seleccionadores europeos, y partiendo de la premisa de que todas las fuentes de la junta directiva consultadas por el larguero dicen que Luis de la Fuente ya gana bastante dinero. O sea, con la gente con la que yo he hablado, más de 1, más de 2, más de 3, dicen que De la Fuente es un fenómeno, que De la Fuente hace que España juegue bien al fútbol y que De la Fuente tiene que seguir en la Federación. Pero también dicen que no lo consideran un tema prioritario
porque ya gana mucha pasta y porque tiene contrato hasta el 26, que no es un problema actual, que será un problema en el futuro. Entonces, yo creo que entre que no ven prioritario ponerle el contrato nuevo y entre que De la Fuente tampoco es transparente con cuánto quiere ganar, porque si no nos mienten, no les ha contestado cuánto dinero quiere ganar como le pidieron en agosto, pues al final algo tiene que ocurrir para que no se pongan de acuerdo dos partes que de cara a la prensa todo es idílico y todo es precioso. Algo se me escapa y me da mucha rabia no llegar a ello. Una cosa es lo que se dice en público y otra en privado. Y es evidente que deportivamente no se puede discutir a Luis de la Fuente porque ha conseguido en este año que está a punto de acabar que España sea campeona de Europa, o sea, de la Eurocopa, que es algo que pocos podían llegar a pensar, pero ojo al tema de la pasta. Ojo al tema de la pasta. Julio Pulido, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro. Aritz Gabilondo, Diario As, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Julio Pulido, ¿a ti a qué te suena esto? Porque yo recuerdo aquella entrevista de mediados de octubre que tuvo un coleo bastante evidente, y es que entramos en 2025, cambio de presidente y estamos igual. Pues a que una de las dos partes o las dos no cuentan toda la verdad. No voy a decir que mientan porque es una palabra muy gruesa, pero no cuentan toda la verdad. O la Federación no le quiere pagar a Luis de la Fuente el dinero que la propia Federación dice que merece, o Luis de la Fuente quiere mucho más dinero del que filtra o de lo que dice públicamente en las entrevistas que le hemos podido ver, no solo en los últimos días, sino en los últimos meses. O sea, no sé cuánto de Luis de la Fuente, que públicamente decía que no iba a haber ningún problema para su renovación, que no iba a poner ninguna pega, que era una persona de la casa, que eso iba a durar 5 minutos, cuánto de ese Luis de la Fuente queda en el que está ahora mismo sentado para negociar. Y a mí me sorprende mucho una de las afirmaciones de Antón Meana, y es que Luis de la Fuente no le diga a la Federación lo que quiere ganar. Pues por ahí hay que empezar. Luis de la Fuente está en su derecho de pedirle a la Federación ahora mismo, Julio, cobra 1 millón de euros. Si hay algún dato que, sí, Antón, no digo bien, me lo corrige sin ningún problema. Es importante decir que las fuentes federativas consultadas dicen que cobra 1 millón de euros. Eso. Y el entorno de la Fuente no lo desmiente. Pues ya está. Sí, pero, sí, no, pero y Luis Enrique Martínez cobraba ¿cuánto? 3 millones de euros. Eso contó Javier Raez, ¿no? Más de 3 millones de euros. Más de 3 millones. Y posiblemente Luis de la Fuente quiere ganar 3 millones de euros, que es lo que ganaba Luis Enrique, porque considera que ha logrado algo que Luis Enrique con la selección no logró. Y la Federación está en todo su derecho también de no darle a Luis de la Fuente 3 millones de euros porque considera que no es el contrato que debe ganar. Ahora, para que haya una negociación, para que la Federación le pueda dar una cantidad de dinero por un contrato a Luis de la Fuente tiene que decir cuánto quiere ganar. Y se tiene que saber cuánto quiere ganar. Y está en su derecho de exigirlo, en la misma medida que la Federación está en su derecho de decirle a Luis de la Fuente que no llega a esa cantidad de dinero. Pero insisto, ¿cuánto queda de ese Luis de la Fuente que hace meses decía públicamente, y no hace tanto, públicamente decía que él no iba a poner ninguna pega y que no iba a ser ningún obstáculo para renovar con la selección? ¿Cuánto queda de ese Luis de la Fuente? La Federación Española de Fútbol, evidentemente, es soberana y puede hacer lo que considere oportuno, pero yo simplemente voy a dar un dato, porque son datos y son objetivos. Con Luis Enrique, quiero decir, se consiguieron cosas, pero no tanto como con Luis de la Fuente. Es que hemos sido campeones de Europa, por mucho que Luis Enrique haya sido lo que haya sido como jugador y como entrenador, efectivamente. Y es que Luis de la Fuente también ha ganado la Nations. Solo por poner datos que son objetivos, evidentes. Y ya había ganado, esto no lo compite con Luis Enrique, pero había ganado el europeo, y ahí está Aritz, en todas las inferiores, y tiene una medalla olímpica. Aritz. El currículum de la Fuente en la Federación en 12 años es no puede ser mejor, solo le falta llegar al 26 y ganar el Mundial. Aritz, te quiero escuchar. A mí lo que me sorprende primero es que alguien dude del compromiso de Luis de la Fuente con España y con la Federación. Porque, sinceramente, un técnico que ha estado sin contrato, que ha estado sin presidente de la Federación, que ha aguantado carros y carretas en una situación en la que cualquier otro seleccionador se hubiera ido porque no había nadie al mando de esa nave, que ha conseguido en esa situación de tensión, de crisis institucional enorme, llevar a la selección española a 2 títulos consecutivos como es la Nations League y la Eurocopa, sobre todo la Eurocopa. Me parece increíble que alguien ponga en duda el sentimiento que pueda tener o la relación que pueda tener
el compromiso que pueda tener Luis de la Fuente con la federación. Y yo, sinceramente... ¿Quién lo ha puesto en duda? Perdona, Aris, ¿alguien lo ha puesto en duda? Bueno, aquí se ha puesto en duda. Lo que yo he escuchado hasta ahora, aquí Antón ha contado que hay gente en la federación que no le ve como un entrenador, pues quizá del nivel como para pagarle 3 millones de euros, etcétera, etcétera. Que yo no sé si es... Y habrá que respetar es que eso, más, ¿no? Sinceramente, Julio, conociendo a Luis de la Fuente, dudo que lo primero en lo que piense sea el dinero. O sea, ya te digo yo categóricamente que esto es así. Ahora, también entiendo que Luis de la Fuente cree que debe ser considerado no como el técnico que vino de la sub-21 en su momento, que bueno, pues que generaba dudas, había alguien que no confiaba en él, que podía, bueno, pues ser un técnico, digamos, de perfil bajo. Es que ahora ya no, es que ahora ya hay que cambiar el chip, y el primero que tiene que cambiar el chip es el presidente de la federación, y darse cuenta que ahora mismo tiene un entrenador que es el mejor de Europa a nivel de selecciones. Opiniones. Yo, dando por bueno, sí, perdona, Julio, dale que Antón tiene un par de cosas que contar. Solamente dando por bueno que Luis de la Fuente está en su derecho de exigir un buen contrato porque se lo ha ganado deportivamente. Insisto en la otra parte, la federación también está en su derecho de no llegar a la cantidad que le pida a Luis de la Fuente. Cuando se lo pida. Y si no hubiera ningún problema económico, entiendo que este asunto ya se hubiese solucionado, pero entiendo también que el problema es económico. Llevamos pero para mí hay un con punto esto clave, ya desde el verano, que sí, por cierto, y ahora voy contigo, Antón, fue en verano porque a Luis de la Fuente, ¿quién le representaba hasta el verano? Nadie. Yo creo que era Carlos Bucero. Vale, pero que no tenía una agencia como tal. Para mí, sí, yo creo que Bucero le negociaba en su nombre o le miraba cosas. Luego Bucero se va al Atlético de Madrid y él, que ya estaba con la mosca detrás de la oreja, no veía que le cumplieran las promesas que él interpretaba que debía cumplir la federación, pues se pone manos a la obra y se pone con YouFirst, y la primera reunión YouFirst Federación ocurre en agosto, la primera semana de agosto, con Pedro Rocha y otro directivo de la federación, que se reúnen con 2 personas de YouFirst a la espera de si le daban o no la cautelar al presidente Rocha, que finalmente en septiembre no se la dieron. Seguiremos hablando de esto porque desde aquella entrevista de mediados de octubre hemos cambiado de presidente y Luis de la Fuente sigue reclamando o un nuevo contrato o una adecuación al actual, básicamente ganar más dinero. Así que seguiremos informando a partir de 2020. O lo que merece, Álvaro. Antón Mean, a ver, 2 cuestiones en plan picotazos, pero que me contabas antes de entrar aquí al larguero, y yo creo que es interesante que los oyentes sepan. Lo digo por la nueva junta directiva y el nuevo presidente que tenemos. Con esta nueva directiva, con este nuevo presidente, ¿qué va a pasar con Arabia Saudí, la Supercopa en Arabia? Bueno, está empezando, pero consideran que es, ya lo dijo Louzán en campaña, consideran que no se puede jugar la Supercopa en España, salvo que alguien te pague la pasta que te paga Arabia. Entonces, partiendo de la base de que el contrato de Arabia hasta el 29 está firmado y si lo quieres romper, penalización que no van a pagar, hasta el 29 seguiremos en Arabia. Y después del 29, si Arabia o otro país de la zona o otro país extranjero sigue poniendo ese dineral que permite vivir al fútbol modesto español, dicen en la federación, se va a seguir jugando en la Supercopa en el extranjero años y años. Y ni se rompe este contrato, ni se tiene previsto recuperarla para España, salvo que alguien en España quiera poner la pasta que pone Arabia Saudí cada año. Y atención a esto, porque estábamos desde hace años acostumbrados a que la final de la Copa del Rey se disputara en Sevilla, y los grandes partidos de la selección española, en suelo español, en Sevilla. ¿Qué va a pasar ahora, Antón? Eso, en cuanto se acabe el contrato, va a cambiar la cosa. Ya digo, fue la primera junta, entonces no tenían acceso a todos los contratos, no sabían si había una prórroga, se había caducado pero se había hecho una prórroga, pero consideran que ya es suficiente jugar la final de la Copa del Rey permanentemente en Sevilla. De hecho, hacen números, que si la final se jugara en el Metropolitano, simplemente por la venta de entradas ganarían más pasta. Fíjate el año pasado la cantidad de seguidores vascos que se quedaron fuera en el Athletic Mallorca. Pues llevar la final a un estadio más grande es una cosa que a medio plazo va a plantear la Junta de la Federación Española de Fútbol. También, si no hay un contrato, la posibilidad de llevar a España a otros puntos del país. Ya se ha hecho, pero digamos que se mantiene una cuota mayor de partidos en Andalucía, que afecta no solamente a la absoluta, también a la sub-21, también a la femenina. Y bueno, forma parte de un momento de inestabilidad de la Federación Andaluza. Hoy ha dimitido el presidente de la Andaluza, Pablo Lozano.
ha explicado la Federación Andaluza que es por motivos personales. Desmiente Lozano lo que explican los contrarios a Lozano, que ha sido una especie de motín interno en la andaluza, porque Lozano avaló a Gomar y perdió, y por tanto le obligan a irse, también al granadino Molina Maza, y ahora mismo lo normal es que el presidente de la Gaditana gane las elecciones con esta asamblea y sea presidente de la andaluza. Le explicaron la mayoría de los presidentes asambleístas que no contaban con su apoyo, que o dimitía o moción de censura, y él ha decidido dimitir. Repito, esto Lozano lo desmiente, dice que es motivos personales, pero ha habido mucho ruido porque Andalucía, que era una federación muy potente y que tenía mucha gente en la estructura de la federación, va a ver cómo pierde eso, y yo creo que a medio plazo van a perder las finales de Copa y van a perder partidos de la selección, a medio o largo plazo, no digo mañana por la mañana. En el aire, la renovación o la sensación de que una cosa es lo que se dice en público y otra en privado, con la renovación de Luis de la Fuente, que quiere más dinero. Arabia sí, respetar el contrato hasta 2029, ya veremos a partir de entonces, y Sevilla va a dejar de ser el lugar donde siempre se celebran los grandes partidos de la selección española y la final de la Copa del Rey, al menos después de los contratos, efectivamente. Eso es, respetar el contrato, por supuesto, pero luego si se puede salir de allí, pues irán a más sitios. Cosas interesantes, iremos contando a lo largo de los próximos días. Un abrazo, Antón. Gracias, Julio. Gracias, Aritz. Gracias. Un saludo. Adiós. Nos espera Martí Perarnau para hablar de la crisis del Manchester City, y después Besa y Javois para analizar la gran noticia del día, y es el varapalo judicial hoy al Barcelona por Dani Olmo. El Larguero, con Álvaro Benito. El deporte está lleno de elementos o momentos sorprendentes. También el fútbol. Lo comentábamos ayer con Pablo Montaño y con Aritz Gabilondo. Tras el empate en casa contra el Everton, el City lleva una victoria. Esa victoria fue frente al Nottingham en los últimos 13 partidos. Es algo absolutamente sorprendente y casi diría yo que irreal en los 8 años que lleva Pep Guardiola al frente del City, donde se había caracterizado por tener una regularidad tremenda en la Premier. Si no era primero, era segundo. En la Liga de Campeones obteniendo de menos a más, pero siempre buenos resultados. Bueno, el City en este periodo, desde finales del mes de octubre, cuando solo acumula una victoria, insisto, en los últimos 13 partidos, es ahora mismo séptimo en la Premier, séptimo, suma 28 puntos, está a 14 del líder Liverpool, que tiene un partido menos. En la Champions, por ejemplo, es 22º, está en esa frontera en la que quedaría fuera de entrar en los 16avos de final, quedan todavía 2 partidos, y el próximo encuentro además es contra el Paris Saint-Germain. Queríamos ahondar un poquito en la figura de Pep Guardiola y sobre todo en lo que le está pasando al Manchester City en estos últimos 13 partidos con Martí Perarnau, que es seguramente una de las personas, uno de los periodistas que mejor conoce a Pep Guardiola y que de hecho escribió hace unos años el libro Dios salve a Pep, aparte de otros que ya había escrito anteriormente. Nos está escuchando y se le puede ver también a través del canal de YouTube del Larguero. Hola Martí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar contigo. Lo mismo digo. Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué le pasa al City? ¿O qué le pasa al City de Pep Guardiola? Tú que le conoces también, que has escrito tanto sobre él, ¿qué le pasa? ¿Qué respuesta darías? Bueno, está pasando lo impensable, ¿no? Lo que nadie imaginaba que pudiera ocurrir, que es el equipo más estable del fútbol inglés, de pronto ha entrado en la gran turbulencia, en el gran colapso y en la gran inestabilidad. Lo que nadie imaginaba, que era el equipo sólido desplomándose. Bueno, hay unas causas y hay un contexto que creo que pueden explicar, si quieres entramos en ello, pueden explicar un poco lo que está ocurriendo, que por una parte es evidentemente inédito, porque en estos 13 partidos que mencionabas, pues ha habido 9 derrotas, que son las mismas que ha habido en los últimos 165 partidos, que vienen a ser pues 3 temporadas completas. Es decir, que en menos de 2 meses, porque esta crisis empezó el 30 de octubre visitando al Tottenham en partido de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga, en menos de 2 meses se han sufrido las mismas derrotas que en las últimas 3 temporadas completas, sumando todas las competiciones también. Causas y contexto. ¿Qué causas observas? Yo querría empezar, si te parece, por el contexto.
Y el contexto habría que retroceder, digamos, a Estambul, final de la Champions y consecución del triplete. El City lo gana todo esa temporada. Y recuerdo finales de verano, el día antes de empezar la nueva pretemporada, con Pep en Barcelona, hablando, pues para cerrar con la entrevista del libro que tú has mencionado anteriormente, que iba a publicar en pocos meses. Y yo veo a Pep pues muy agotado, a pesar de que era el final de las vacaciones, pero con un gran estrés. Vuelve a empezar una nueva temporada y él viene a decir: lo normal es que después del triplete nos caigamos. Eso sería lo normal, lo que ellos imaginaban. Hemos llegado a la cumbre y a partir de ahí solo queda ir hacia abajo, ¿no? Por razones humanas, deportivas, lógicas. Y sin embargo no ocurre. No ocurrió la siguiente temporada, ¿no? Efectivamente. No ocurrió. Ganan la Premier League, primer equipo en la historia del fútbol inglés que consigue ganar 4 títulos consecutivos. Consiguen un muy buen papel en la Copa inglesa, muy buen papel en Champions, eliminado por penaltis con el Madrid, pero te acordarás, en una gran eliminatoria. Bien, es decir, no ocurre lo que imaginaban que ocurría, con lo cual se crea una idea de que esta plantilla pues tiene más recorrido del que se podía augurar después del triplete de Estambul. Por cierto, una pequeña corrección que ha sido error mío cuando he dicho hace un buen papel en Champions. Claro, no eran semifinales, eran cuartos de final contra el Real Madrid, pero con aquella famosa tanda de penaltis. Perdona, que te había interrumpido. Entonces, bueno, la idea es, pues la plantilla tiene recorrido y en lugar de hacer un gran cambio, pues vamos a hacer solamente unos retoques. Se va Julián Álvarez, que es un hombre importante porque mete goles, ayuda a Haaland, presiona, bueno, ya se está viendo en el Atlético de Madrid sus cualidades. Llega Savinho, bueno, no es digamos que no es una gran sustitución y sobre todo no es un gran cambio de plantilla. Por ese contexto que te estoy contando, porque la sensación es que la plantilla aún tiene recorrido, a pesar de que es evidente que ya hay 8 jugadores mayores de 30 años y sobre todo que evidentemente después de 8 temporadas el desgaste es muy grande. Estamos hablando de un equipo que compite cada 3 días en una liga rabiosa donde no te puedes dejar ir jamás, el que ha ganado 6 de esas 8 ligas, y el desgaste en esos jugadores es evidente que algún día se acabará pagando. Son jugadores de Bruyne, Gundogan, Stones, Walker, Bernardo, etcétera, que ya acumulan entre 350, 400 partidos con el City en estos años. Por tanto, ese desgaste iba a ocurrir. Pero la sensación, que evidentemente, pasado el tiempo, debemos decir que es una sensación errónea, obviamente, visto lo que estamos viviendo hoy, es que la plantilla todavía tenía recorrido. Ese es el contexto en el que podemos enmarcar el análisis de por qué. Ese es el contexto y ahora vamos con las causas, pero ¿tú ya advertías en agosto de 2023 ese desgaste en Pep Guardiola? Como que ya advertía lo que... No. Yo advertía en agosto de 2023 que probablemente después del triplete se iba a caer el equipo. Sí, pues por esas razones humanas y deportivas que le ocurre a todo deportista, ¿no? A Usain Bolt, bueno, pues Usain Bolt bate los récords del mundo hasta que llega un punto en que ya no vuelve a acercarse a esa marca, ¿no? Katy Ledecky es imbatible en la piscina hasta que llega un punto en que deja de serlo y ahora las jovencitas la superan con facilidad. Hay un ejemplo yo creo que paradigmático, que son los All Blacks de rugby, un equipo invicto capitaneado por Richie McCaw, al que califican como la plaga negra y que es imbatible absolutamente, hasta que hace 7 años de pronto chocan contra Irlanda, pierden por 2 puntos ese partido, pierden la imbatibilidad, el invicto, y a partir de ahí la plaga negra se convierte en un equipo más, buenísimo, pero en un equipo más
que ha perdido esa aura, ¿no? Y eso le ocurre al deporte. Y les ha pasado a todos los deportistas y a todos los equipos. Y lo que fue Irlanda para aquellos All Blacks en 2018, que a partir de ahí empezaron una serie de partidos, una racha realmente nefasta, en este caso el detonante para el Manchester City, porque esta mala racha empieza a finales de octubre, pero la lesión de Rodrigo Hernández se produce antes. Se produce, creo que fue mediados, finales de septiembre. ¿Dónde adviertes el momento clave o el punto de inflexión? Y vamos con las causas. En el día de Rodri. Causas hay dos. Las lesiones y el agarrotamiento mental o el miedo, llamémosle como queramos. Causas hay esas dos. El día de la lesión de Rodri es evidente que cualquier persona que siga al City sabe que se ha roto el eje, la columna vertebral, el pivote sobre el que gira todo el equipo. Eso está muy claro. Anteriormente ya ha habido un episodio muy grave que es la lesión de Oscar Bob. Oscar Bob es el chico de la cantera que el año pasado juega bastantes partidos y que está llamado a ser el sustituto de Cole Palmer, después de que el City haya vendido a Cole Palmer. Y digamos el relevo de Phil Foden. Es la nueva joya de la corona. Hace una pretemporada brillante, brillantísima, y en un entrenamiento en agosto se rompe el tobillo. Bueno, pues ya es un primer síntoma digamos, de que pierdes al elemento que podía ser diferenciador de tu ataque. Pero el punto clave, evidentemente, es la rotura de la rodilla de Rodri. Ese día, con la rodilla de Rodri, se rompen, yo creo, cualquier expectativa de hacer una gran temporada. Eso se rompe por completo. Lesiones y hablas de agotamiento mental. Sí, pero el agotamiento mental es consecuencia de lo primero. Es decir, después de Rodri llegan los defensas centrales. Stones, Rubén Díaz, Ake, Akanji sufren diversas dolencias. Bueno, Stones tiene una fascitis, que cualquiera que haya sufrido una fascitis sabe que es una lesión que dura 9 meses. Akanji sufre una pubalgia, con lo que eso significa de idas y vueltas. Nathan Ake tiene una sintomatología en los isquiotibiales recurrente, con lesiones, que va a la selección y vuelve a romperse, etcétera, etcétera. Y el último que se lesiona es Rubén Díaz. Es decir, hay un momento en que de los finalistas de Estambul hay 7 jugadores que no están, de los cuales 5 son los 4 centrales y Rodri. Es decir, el equipo ha perdido toda su base, completamente. Y esas lesiones iniciales de los centrales van provocando sucesivas lesiones. ¿Por qué? Porque los jugadores apenas pueden entrenarse, se pasan los días en las camillas de los fisios recuperando de las lesiones anteriores, no puede haber rotaciones, intentan los jugadores suplir a los lesionados jugando a pesar de no estar recuperados del todo y vuelven a recaer. Mira, con la lesión de Rodrigo Hernández se da la casualidad de que creo que fue unas semanas antes, en una previa de un partido de Champions, él se quejó, y también lo hizo Dani Carvajal, que unas semanas después también cayó lesionado de manera muy grave. Los dos se quejaron del calendario, porque además hablamos de 2 futbolistas españoles que llegaron hasta la final de la Eurocopa, que juegan en equipos muy, muy grandes, que llegan hasta las últimas instancias en competiciones europeas. Hablando de la sobrecarga de partidos, el calendario, pero habrá quien nos esté escuchando y esté diciendo, sí, es evidente que la lesión de Rodrigo ha sido y está siendo clave en el devenir de la temporada por ahora del Manchester City, sí, pero hay otros equipos, pienso por ejemplo en el Real Madrid, que también ha tenido lesiones muy muy graves, que de hecho en esta temporada creo que solo ha habido 4 o 5 futbolistas que no se han llegado a lesionar, y en cambio el equipo ha tenido un bajón, pero no tan pronunciado como el del Manchester City, y parece que ahora está de nuevo remontando. Y que el asunto del calendario de partidos pues lleva siendo así, lo de jugar cada 3 días es algo que está pasando desde hace ya bastantes años en los grandes equipos. Entonces habrá quien diga, y pues que esto ya sucedía. Entonces, ¿por qué no le afecta tanto, por ejemplo, al Madrid o a otros equipos, y le está afectando tanto ahora concretamente al Manchester City? Bueno, pues porque quizá en la estructura organizativa del equipo quizá es más trascendental una pieza como Rodri que la pieza de Carvajal. No digo nivel de jugador, no, que se me entienda bien. Sí. Pero quizá organizativamente
es más crucial un medio centro que un lateral derecho. Pero el Madrid ha tenido más lesiones. O sea, sí, ha tenido Militao sin ir más lejos, ¿no? Sí, efectivamente. Por poner evidentemente un ejemplo. En fin, sí, comparativamente, pues Militao es un central y los otros han perdido a los 4 que tienen, con lo cual, bueno, pues yo creo que ha sido más grave en este sentido el peso en la línea defensiva y del centro del campo, la del City, que la del Madrid. Lo normal es que a final de temporada haya una renovación importante, está claro. Renovación importante que igual también hay que adelantar en ese mercado de invierno, aunque ya se sabe que el mercado de invierno, Martí, es complicado de gestionar. A ver, yo creo que es evidente, ayer lo dijo Pep, que incluso hay jugadores en la plantilla que le piden que fichen en enero para poder tomar un poco de aire y respirar un poco, porque no respiran, es decir, ayer había 3 jugadores con gripe, ¿no? Gundogan, De Bruyne y Walker. Gundogan y De Bruyne tuvieron que jugar 15 minutos y deberían estar en cama sufriendo una gripe, ¿no? Van a tener que jugar el domingo probablemente los 2 y no están en condiciones. Por lo tanto, es normal que los jugadores pidan refuerzos. Y creo que lo normal es que lleguen refuerzos, pero claro, como dices tú, no pueden ser refuerzos para 6 meses, deberían ser refuerzos que ya sean coherentes con esas 2 nuevas temporadas que le quedan a Pep. Por lo tanto, no va a ser fácil encontrar las piezas adecuadas que cuadren con lo que estamos diciendo. ¿Tú le sigues viendo motivado como el primer día? Tú que le conoces bien. Yo le veo más motivado, está muy motivado. He hablado con él estas fechas navideñas y le veo verdaderamente empeñado en sacar esto adelante. Igual que los jugadores están absolutamente volcados en intentar revertir este colapso. Lo que ocurre que, por otro lado, los jugadores están muy agarrotados, es decir, pasamos a la segunda causa, que es consecuencia de la primera. La segunda causa es el miedo. El miedo surge la noche del Feyenoord en Champions, que recordarás, está ganando el City 3-0. Eso es. Hay sustituciones, entran 3 chicos jóvenes que no intervienen en el desastre posterior. El desastre posterior, pues los protagonistas son Guardiola y Ederson, es decir, 2 jugadores expertos y veteranos del equipo, pero cometen un error tras otro y en 5 minutos el Feyenoord empata, 3-3. A partir de ese día, el estado de ánimo es de miedo. Es decir, no es lo mismo que perder el partido. Perder el partido es cuando te dan un bofetón, te tumban y te tienes que levantar del suelo. Lo otro, lo del Feyenoord, es miedo. Es decir, cuidado que si doy este pase arriesgado y fallo, habrá un contragolpe y me pueden meter un gol, porque acabo de cometer ese mismo error. Y hoy el equipo está jugando mal. ¿Mal en qué sentido? Intenta jugar como siempre, pero ese miedo se detecta en las acciones individuales de los jugadores. Por ejemplo, los extremos ya no van a buscar el 1 contra 1 con aquella agresividad habitual. ¿Por qué? Porque saben que si pierden el balón, contraataque y te meten gol. Porque ya ha ocurrido en estos 2 últimos meses. Los pases interiores. Sale De Bruyne al campo. Un pase interior, que es su especialidad, ¿no? Un pase por dentro, allí entre 4 defensas, etc. Ya no lo hace para no arriesgar, porque si falla el pase, contragolpe y te meten gol. Ese miedo se va detectando en la acción de cada jugador. De cada jugador se les nota agarrotados. Entonces, la labor de Pep estas semanas está siendo intentar que vuelvan a ser, digamos, atrevidos y valientes como han sido siempre, ¿no? Y que ha dado buen resultado. Pero la mente humana, yo siempre tenía un maestro que me decía, el músculo más importante del deportista es el cerebro. Y la mente humana es mucho más poderosa que nuestro cuerpo y que nuestra voluntad. Y en este momento, pues es un equipo con miedo y por lo tanto que no arriesga y por lo tanto su juego es mucho más plano. Y por tanto es mucho más difícil que consiga hacer lo que hace 2 meses hacía cuando Rodri ya estaba lesionado, pero no se había instaurado ese miedo en el equipo.
yo creo que nadie de los que nos está escuchando ahora mismo puede llegar a pensar, a ver, ninguno hubiésemos pensado que iba a estar 13 partidos con tan solo una victoria y 9 derrotas, y de alguna manera el equipo, por la calidad que tiene, se tiene que enderezar. Pero me quedo con esas dos causas y especialmente con esta última reflexión. Primero fue Rodri, pero es que después fue el miedo. Todos recordamos aquel partido entre semana en Champions, 3-0 lo iba ganando el City al Feyenoord, y en el 75, en los últimos 15 minutos y con esos cambios también, pero bueno, aunque no intervinieron en el resultado final, marcó 3 goles el Feyenoord de Holanda. ¿Tienes en mente algún libro próximamente? ¿Cuántos has escrito sobre Pep? ¿Fueron 3 o más? Fueron 3, sí. 3. Sí. Uno por cada experiencia, ¿no? Digamos, no, uno sobre el primer año en el Bayern, un segundo sobre el tránsito Bayern-Manchester City, y el tercero y último, que fue el de las 7 temporadas en Manchester, con la culminación del triplete. Bueno, faltaría, yo ya prometí que no volvía a escribir ninguno más, pero claro, habría que escribir. ¿Cuál? Un día habría que escribir un librito sobre la crisis. Bueno, un libro. La gran crisis del 24, ¿no? Efectivamente, y seguro que sería un libro realmente vendido. El libro de la vuelta de Pep al Barça, ese no lo vas a escribir porque no va a pasar. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que él como club, yo creo que necesitará pasar tiempo después del City. Sabes que tiene la ilusión de llevar una selección porque le apetece vivir la experiencia de una Eurocopa, un Mundial. Yo creo que él, bueno, en primer lugar, ahora no tiene la cabeza para estas cosas, pero cuando sea el momento yo creo que se centrará en una selección y luego ya veremos. Pero no le veo volviendo, no. No le veo volviendo a hacer nada de lo que ya hizo. Entrenar. Tampoco le veo en el Bayern ni en el Manchester City otra vez, etcétera, ¿sabes? Dentro de unos años. Aunque no sea sobre Guardiola, ¿tienes algo en mente para sacar el año que viene? ¿Algún libro? Sí, estoy terminando un libro sobre el fútbol y su filosofía, inspirado involuntariamente por Ibrahimovic, como es normal. Pero es un librito con 30 entrenadores, con una de sus mejores frases, pues aquella famosa de Toshak y los que juegan y los cabrones de siempre, la de Maradona, de la pelota no se mancha, en fin, hay toda una serie de entrenadores, pues Menotti, Bilardo, Cruyff, Ancelotti, etcétera, que digamos expresan su filosofía en una frase, y a partir de aquí pues un cierto recorrido también relacionado con lo que ha sido la filosofía a lo largo de la historia de la humanidad. Pues estaremos atentos. Martí Pere-Arnau, ha sido un auténtico placer tenerte en el larguero de hoy, y que tengas una feliz salida y entrada de año. Nos vemos y nos escuchamos en 2025. Deseo. Muchas gracias. Seguimos en el larguero. Tiempo de Besa Javois, el último Besa Javois de 2024 aquí en el larguero. Hola Ramón, buenas noches. Buenas noches. Hola Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Con ánimos renovados, incluso diría yo, de cara a 2025, por todo lo que está por venir, y haciendo un repaso a lo que ha sido 2024, que os escuché el otro día con Yago de Vega, el día de Navidad aquí en el larguero. Pero, como escuchábamos hace apenas unos minutos, la actualidad también manda. Y Ramón, lo primero de todo es lo de Barcelona, porque recuerdo que el año pasado, sobre estas alturas, estábamos hablando del fichaje de Vitor Roque y de si se le podía inscribir, y parece como el día de la marmota permanente en Barcelona, desde hace ya no sé cuántos mercados de verano y de invierno. El tema no es fichar, el tema es inscribir jugadores. Hemos abierto también el larguero con ello, con la información de nuestros compañeros de Barcelona de la decisión de la justicia de tumbar ese recurso del Barcelona, que de nuevo va a acudir a la justicia el lunes. Pero más allá de temas judiciales, la sensación, lo decía ayer Ramón, y ahora voy contigo Manuel, es de descapitalización del club. De ir corriendo, de voy a vender activos del club, del propio estadio, del club, para inscribir jugadores. Es el día de la marmota permanente, Ramón.
Sí, lo que pasa que cambia el contexto también. El año pasado el Barça se acostumbró a que lo que había ocurrido con Gavi, que sentaba jurisprudencia y cualquier jugador con la cautelar a través de la justicia a lo mercantil lo podría obtener. Y claro, se han dado cuenta que una cosa es una excepción y otra cosa es la norma. Lo que no puedes hacer es de la excepción la norma, que es lo que pretendía el Barça. Pero en el barcelonismo creo que ya la gente se ha acostumbrado. Hay como... el estilo Laporta consiste en esto, en improvisar, consiste en llegar hasta el último momento, pero llegar, en inscribir más que en fichar, como bien dices. Y lo que es cierto es la descapitalización, porque todo lo que conlleva esta no inscripciones por la vía judicial, como será en este caso de Olmo y Pau Víctor, que será seguramente a través de la venta de más activos o a través de un aval de la directiva o de algunos directivos, los que tengan poderes, supondrá, pues, por ejemplo, si no es un aval personal de la directiva, que luego cuando se ejecuten o si se ejecutan esos avales veremos lo que pasa, será la venta de los palcos VIP del futuro Camp Nou, con lo cual un activo más en venta. Es decir, eso puede ser que en el 26, cuando haya elecciones y se presenta el próximo paso Laporta o se vuelve a presentar o hay otro candidato, afrontar el futuro del Barça con todo hipotecado será muy difícil. Por lo tanto, ese es el temor, porque cuando se sepan exactamente los contratos con Spotify, con Nike, con los creditores, con la deuda, todo eso va a suponer una sangría que mucha gente teme que puede ser la puerta, aunque a algunos les duelan, pero un escenario que no haya más remedio de ir a una sociedad anónima o híbrida, ya anunciada por el Real Madrid, por otra parte, o completa. O sea que veremos. Yo me sorprendió mucho cuando Florentino anunció una asamblea para la creación de esta posible sociedad en el Madrid, porque el Barça tendría el argumento, la excusa de que si lo tiene que hacer el Madrid, al Barça le quedará más remedio. Pero estamos hablando de una cosa que es un modelo de gestión y otra cosa es un modelo de propiedad. Y pienso que por más que Laporta haya heredado unos mandatos ruinosos, tanto en el 2003 de Gaspar como en el 2021 de Bartomeu, eso no exime de que podría hacer una gestión que no estuviera tanto a salto de mata y de esos sustos permanentes de vivir siempre con nada recomendable para los que les duele el corazón, o para una compañía o empresa convencional. Vaya. Manuel, no sé si disfrazado en el caso del Barcelona de un problema de gestión se pueda pasar a un cambio en el modelo de propiedad, porque es cierto que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo lo que dijo en la asamblea de hace unas cuantas semanas. Ya desde hace muchos años, décadas, solo hay 4 clubes en España que son de sus socios, que son Athletic Club, Club Atlético Osasuna, Real Madrid y Barcelona. Y no sé, tú desde tu perspectiva madridista, ¿cómo analizas todo esto? El tema de inscribir jugadores, los problemas que tiene el Barcelona para poder hacerlo. Ese último dique romántico, que efectivamente que los clubes son de los socios, etcétera, que al final es de aquella manera, tampoco es que sean de los socios estrictamente, creo que está a punto de ser rebasado, y los propios propietarios de los clubes, las propias directivas de los clubes saben que no va a ir a medio plazo a ninguna parte, porque no se puede competir prácticamente con otros modelos de gestión, ¿no? Yo creo que tanto el Madrid como el Barça saben perfectamente que a medio plazo eso no puede tener continuidad. Es muy complicado que la tengan, están peleando con todo para que la tenga, para generar recursos, los nuevos estadios, etcétera, pero es muy, muy, muy difícil competir con otros clubes que al fin y al cabo pues tienen otro modelo, tienen unas inyecciones económicas exageradas y estás peleando con... No te voy a decir que con las manos atadas, porque son dos grandes clubes muy, muy, muy poderosos económicamente, pero no tienen ese grifo ilimitado que pueden tener otros, ¿no? Yo creo que eso en el futuro se va, no sé de qué forma, no sé, el planteamiento de Florentino Pérez fue el que fue, Laporta lo planteará de otra forma, pero desde luego este modelo que existe ahora no va a tener mucha viabilidad si el Barcelona y el Madrid si quieren seguir compitiendo con esos grandes clubes. Y por lo demás el Barcelona, para inscribir ahora mismo, la gente quiere ver todo en el campo, quiere ver, o sea, la gente al final, fíjate que el año pasado, está hablando Ramón de los problemas que había habido para inscribir a otros jugadores, pero el año pasado el panorama, la atmósfera era muy diferente a la que es ahora, ¿no? Y yo creo que al final, fíjate lo que cambia la percepción de la afición, respecto a la gestión que se está haciendo en el club, cuando ya no te digo ni los resultados, cuando el proyecto acompaña, cuando de repente ves que hay un futuro con la gente que tienes en el campo y por lo tanto pues
no para la masa social de Barcelona no existe la crispación que podía haber el año pasado, y por lo demás no sé la laxitud que va a tener la Liga con el Barcelona esta vez, pero al final el aficionado lo que quiere ver es los jugadores en el campo y no quiere jaleos de despachos ni hostias de estas. Por muy grave que sea y por mucho que se esté vendiendo a los activos del club. Mira, hablábamos antes de la propiedad... Sí, bueno, si no hablamos de eso, sí, esa es otra historia, y eso se verá a largo plazo el efecto que puede causar, claro, los daños colaterales y los efectos secundarios. Claro que, por ejemplo, en 2026 es cuando está previsto que se agote el mandato de Joan Laporta y haya nuevas elecciones, ¿no, Ramón? 2026. Sí. Claro, sí. Cuando se celebren esas elecciones, y me imagino que también se sepa un poquito de manera más detallada ciertos contratos, cuál va a ser la relación del Barcelona con sus propios activos y lo que en estos últimos años se ha desprendido. Y de aquí quiero ir... Sí, Ramón. No, quiero decir, precisamente Laporta, cuando se presentó en el 2021, volvió a la presidencia, la gente valoró la valentía que tenía por asumir un club que estaba quebrado prácticamente. Es decir, él vive, Laporta vive de esa osadía, de esa valentía, de esa determinación, porque otros candidatos no se presentaron. Se quedó Víctor Font como alternativa, pero no hubo más. Yo sé de hasta 2 y 3 candidatos que cuando conocieron las cuentas del Barça no querían presentarse. O sea, antes de llegar Laporta eso ya estaba muy fastidiado, y ahora pues por los activos hipotecados sigue estando muy hipotecado y veremos lo que pasa. Pero al mismo tiempo la oposición está muy atomizada, no hay un líder claro o no hay alguien más allá de Víctor Font que tenga un proyecto que pueda presentar cómo se puede vertebrar ese activo. Y aquí, a diferencia del Madrid, yo creo que en el Madrid tiene muy asumido que si es una SAT, aunque sea híbrida, pues no pasará nada, porque el Madrid se ha acostumbrado al modelo de Florentino Pérez, y en tanto que es una persona que tiene poder y que tiene ascendencia sobre la gente que tiene dinero, en Barcelona no existe lo mismo, porque ha presumido precisamente toda su historia de ser más que un club, entre otras cosas, porque pertenece a los socios. Claro, esto es otro de los que siempre hablamos en el larguero sobre los intangibles, o sea, el estilo, el mes que un club, eso es lo que ahora, esa singularidad que toda la vida ha tenido el Barça, está en entredicho. Hemos hablado de la evolución del estilo y estamos hablando del modelo de club. Por eso digo que en el caso del Barça, esa transición que Manuel describe que prácticamente como irremediable, y que en Barcelona mucha gente ya, o alguna gente, no voy a decir mucha para que luego no me digan que si soy catastrofista o no, pero mucha gente ya ha asumido. La prueba es de que hay mucha gente que está en excedencia. O sea, ve un equipo por televisión que es el suyo, pero no paga el abono hasta que vuelva al Camp Nou. Por tanto, tú te puedes dedicar en excedencia de tu club. Esto era impensable hace mucho tiempo, que diga, no, este año no pago, este año no voy, me lo miro porque no tengo estadio. Vale, pues eso se puede dar. Pero en el caso del Barça, luego la descapitalización no solo será económica, sino que será social, institucional y de marca. Hilándolo con esto que decía Ramón, Manuel, ¿crees que en el Real Madrid, cuando se produzca, porque ya lo anunció Florentino Pérez, una votación entre los socios para un nuevo modelo, veremos los detalles exactos que me imagino que ofrecerá el presidente del Real Madrid en su momento, ¿crees que en el Real Madrid eso dolerá menos? El hecho de que ya el club no sea 100% de sus socios o que se pase a un modelo híbrido, eso que parece que va a ser el futuro en estos próximos años, un poquito en comparación con el Barcelona, donde igual sus socios o el aficionado del Barcelona, con ese lema mes que un club le pueda afectar más, al aficionado del Madrid o al socio del Madrid le va a afectar menos eso. ¿Sabes qué pasa? Que el socio del Madrid, que está entregado a Florentino Pérez y hay resultados que lo avalan, etcétera, también sabe perfectamente que el club es de los socios, entre comillas, que quien quiera acceder a la presidencia es una élite muy limitada. O sea, al final, efectivamente, sí, es de los socios, hay unas votaciones, hay unas asambleas, pero caramba, el Madrid es una institución muy poderosa y muy fortificada y muy blindada, y para acceder allí a los núcleos de poder es muy complicado. O sea, en fin, está bien, sí, efectivamente, no es una sociedad anónima, es un club que no pertenece a ningún dinero externo, ni a un estado árabe, etcétera, ni a una marca deportiva, pero al mismo tiempo también es un club
que ahora sí, por supuesto, los socios están entregados con razón a un presidente porque les ha dado lo que necesitaban, que es revivir el Gran Madrid y tal, pero al mismo tiempo hay una grave dependencia de esa presidencia, ¿entiendes? O sea, quiero decirte, cuando esto acabe, cuando Florentino Pérez no esté, ¿qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el modelo? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? ¿Quién puede acceder a la presidencia y quién no? Porque van a ser muy pocos, porque hay unos requisitos exigentísimos para poder acceder. No, yo no creo que el Madrid lo que quiere es ganar, y yo creo que el Barcelona igual, y los grandes clubes al final, o sea, el aficionado del City no es menos del City porque el City pertenezca a un Estado. Teniendo en cuenta, perdona que te interrumpa, Manuel, teniendo en cuenta que yo creo que son incomparables, con perdón, y lo digo como lo siento, el Madrid-Barça por un lado y el City por otro, en cuanto a la historia que tienen. Por supuesto. Nada que ver. Y en cuanto a afición, porque ahí el United es 1000 veces más seguido que el City. Sí, el United es el club inglés con más aficionados en todo el mundo. Y no es de los socios. Pero al mismo tiempo el aficionado del United y el aficionado del City se van a cama con preocupaciones exactamente igual que el aficionado del Madrid y el aficionado del Barcelona. No lo sé, yo con eso, o sea, me gusta esa idea, me gusta que el Madrid sea de los socios, me gusta que el Barça sea de los socios, pero al mismo tiempo sé que con esos recursos no se va a durar mucho. Pues por muchos más Besaja Boys en 2025. Un lujazo teneros como siempre aquí en El Larguero. Un abrazo, Ramón, un abrazo, Manuel. Feliz salida de entrada. Un abrazo de año. enorme. Feliz año. Igualmente, a cuidarse. El Larguero, con Álvaro Benito. 12 y 37, 11 y 37 en Canarias. Dejamos ya a Ramón Besa y a Manuel Javois y enseguida estaremos con Alejandro Blanco. En uno de los últimos largueros del año también queríamos estar con el presidente del Comité Olímpico Español después de un año muy marcado por los Juegos Olímpicos de París. Pero antes, Manolo Aguilar, Sevilla, hola. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. Porque está acabando el año y hay jugadores todavía sin contrato. Y comentábamos esta tarde la redacción y te llamaba y te decía, oye, ¿y lo de Sergio Ramos? Su último partido fue con el Sevilla, partido oficial 26 de mayo, con el Sevilla. Y desde entonces, no sé si podemos hablar de un futbolista retirado o en activo. Podemos hablar de un futbolista que no está retirado. Cuando Sergio Ramos se retire, supongo que lo hará de forma oficial, que no juega al fútbol desde entonces, que tú lo comentas, que ha recibido muchísimas ofertas, pero conociéndolo un poco y teniendo todavía mercado abierto el próximo mes, y todos sabemos que ahí puede pasar cualquier cosa con cualquier jugador, yo no me atrevería a decir que Sergio Ramos está retirado, ni mucho menos. Tampoco me atrevo a decir que vaya a volver a jugar, porque no lo sé, porque ha rechazado muchas ofertas, pero retirado no, y cuando se retire lo conoceremos oficialmente. Y complicado jugar, pero él es imprevisible, así que si le llega una oferta que le motive, cualquier cosa puede pasar todavía. En estos meses, porque muchos especuló, cierto es que su última temporada con el Sevilla, la verdad es que fue bastante buena. Y rindió a bastante buen nivel. Yo creo que incluso recibió bastantes más críticas cuando se fue antes al Paris Saint-Germain. Ahí igual se le notaban un poquito más las costuras, pero su último año en el Sevilla fue bastante bueno. ¿De dónde han llegado las ofertas en estos 6 meses? Bueno, la primera que llegó fue del Sevilla. El Sevilla le hizo una oferta bastante interesante que rechazó porque no se veía una segunda temporada en el Sevilla, por diferentes circunstancias, porque ya iban a prescindir muchos veteranos, era un equipo muy joven y no se vio. Y a partir de ahí, casi todas las ofertas que se han comentado, o muchas de las ofertas que se han comentado, han sido ciertas. Es decir, ha tenido ofertas de Arabia, ha tenido ofertas de algún equipo europeo que no le ha interesado, ha tenido ofertas de Argentina. La de Boca Juniors, por ejemplo, fue una oferta real, que económicamente no era lo más importante, que le motivaba, porque Boca Juniors le motivaba, porque estaba Gago, porque está Riquelme, pero que no nos olvidemos que es un señor casado con familia numerosa, que tiene 4 hijos y que Argentina está muy lejos, que hubo oferta de Brasil, también ha tenido ofertas de Brasil. Es decir, hay 2 tipos de ofertas. La que le motiva deportivamente, pero de momento está muy lejos, aunque económicamente no sea importante, y diferentes lugares que no le motivan para jugar y que tan solo sería por una oferta mareante, que una oferta mareante para Sergio Ramos no es lo mismo que una oferta para nosotros. Es decir, que hay ciertas cantidades por las que no se mueve, entre otras cosas porque es muy difícil llevarse a la familia y entonces prefiere quedarse en casa. De ahí la dificultad. Ahora le llega una oferta que no le llegó, por ejemplo, del Madrid. Pues si le hubiese llegado la oferta del Madrid... ¿Tú crees que, como conoces tú a Sergio, conoces a su entorno, crees que
ante tanta lesión que ha tenido el Real Madrid, especialmente en defensa, o sea, ya sabemos cómo salió del Real Madrid, pero él pudo llegar a pensar en ojalá que me llegue esa llamada del Real Madrid. ¿Llegó a esperar esa llamada del Real Madrid? Yo estoy absolutamente convencido, que además dentro del Madrid hubo amigos que todavía tiene que lo llamaron, que en su entorno sabían que Florentino Pérez no lo iba a llamar, sin lugar a dudas no lo iba a llamar, pero él en su foro interno pensaba, igual que él es complicado en la batalla, también después es fácil en el perdón y en no tener rencor, él pensaba que igual en el último momento podía recibir la llamada del Madrid. Yo creo que albergaba esa pequeña esperanza, más él que su entorno, porque todos los que conocemos la historia sabía que era prácticamente imposible, o sabíamos que era prácticamente imposible que lo llamase el Madrid. Ahora bien, si lo llama el Madrid, creo que no hubiese dudado ni un solo instante. Y la última, claro, ahora se abre el mercado el 1 de enero, va a estar abierto todo el mes de enero. No sé si en un mercado ya absolutamente fundamental para Sergio Ramos para decidir si sigue o no jugando al fútbol. Porque pongamos que firma por el equipo X ahora, ya le va a costar en cuanto a ritmo competitivo, aunque evidentemente todos conocemos cómo es Sergio Ramos y seguro que se estará cuidando, pero claro, es que si no ya es pasar hasta junio y estar un año inactivo. Con lo cual entiendo que este mercado que se abre ahora es fundamental para saber si sigue o no Sergio Ramos siendo futbolista en activo. Hombre, él es imprevisible, pero yo creo que este mercado, como tú dices, es fundamental. Si ya en este mercado Sergio Ramos no encuentra una oferta motivante ni ningún equipo de los que él piensa que puede jugar se acerca a él y no encaja económicamente, se tienen que dar muchas circunstancias, ¿eh? El aspecto económico es relativamente importante, el aspecto motivante creo que es mucho más, y yo creo que todavía está esperando esa posibilidad, pero si en este mercado, lógicamente, no encuentra cómodo en ningún equipo, nada le gusta, lo normal, cuidado con el personaje del que estamos hablando, pero lo normal es que entonces tenga que pensar en la retirada, o sea que mes de enero y a partir de ahí, si no, tendrá que decidir si piensa en junio, si finalmente se retira del fútbol. Enero de 2025, fundamental para saber si Sergio Ramos sigue siendo considerado como un futbolista en activo o pasa a ser ya como un futbolista retirado y una absoluta leyenda del fútbol español, que yo creo que eso no lo duda absolutamente nadie. Manolo Aguilar, que tengas unas felices vacaciones, ¿vale? Te escucho en 2025. Igualmente feliz año, y que el próximo lunes, si nada ocurre, estará Sergio Ramos en el homenaje a Navas, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con muchas figuras del mundo del fútbol, pues allí estarán todos y seguramente esté Sergio Ramos, a ver si allí dice algo. ¿Han confirmado su presencia Pellegrini y Joaquín? Oficialmente no han confirmado la presencia, pero dejaron muy claro que querían ir, que era un tema personal, y creo que así va a ser desde el principio. No han dudado en absoluto. El tema Betis-Sevilla, tú sabes que se ha enfriado un poquito ya en los últimos días, y que van a ir todos al homenaje a Jesús Navas con toda seguridad. Leyenda del Sevilla y de la Liga Española. En ese homenaje que contaremos con Santi Ortega y con Fran Ronquillo este próximo lunes, que va a ser sobre las 5:30 de la tarde, y después el resumen en el larguero a las 11:30. Un abrazo, Manolo. Un abrazo, feliz año a todos. Feliz año. El larguero, con Álvaro Benito. Pedro Follana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en estos largueros de final de año, qué mínimo que hablar de algo sin lo que el deporte español no se hubiese entendido en este 2024, que son los Juegos Olímpicos de París, que allí estuvimos, y agradecemos al presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que nos acompañe en esta noche. Hola, Alejandro. Buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por abrirnos las puertas, de tu casa y directamente de tu despacho. De vuestra casa y de mi despacho, porque ya si entráis aquí ya no, pero bueno, esta es vuestra casa también. ¿Vale? Follana, ¿qué juegos vivimos ahí en París? Bueno, unos juegos más interesantes cerca de España, quizás yo diría los juegos que después de los de Tokio, que no pudo haber gente, aficionados, yo destacaría la vuelta a la normalidad, a la realidad, ver gente disfrutando, muchísimos españoles que se acercaron a París. Luego, evidentemente, está el resultado deportivo, muchas expectaciones sobre lo que íbamos a conseguir en París, la opción de batir el récord de Barcelona, que se nos resiste. Es verdad que somos un país donde tenemos muchos deportistas y muchos triunfos en equipos, y eso quizás también a la hora de contar medallas, que son una medalla por equipo como una medalla individual, pues te puede penalizar. Pero es obvio que también hemos batido el récord de diplomas olímpicos, ¿no? Y de resultados fuera de los 3 primeros. Por tanto, tenemos un gran nivel en España, que a ver cómo evolucionamos o mejoramos esto de cara a Los Ángeles, pero han sido unos grandes juegos, sobre todo porque se vivieron en un sitio, yo creo, espectacular, que París se mostró al mundo
extraordinario, y lo que te digo, la vuelta a la normalidad de unos juegos que después de una pandemia pues se vivieron de forma muy importante. ¿Como análisis está bien? O sea, como gran analista de los Juegos Olímpicos a la cadena SER, Pedro Follana lo ha hecho bien. Sí, si lo dice Pedro yo me tengo que callar, pero bueno, está muy bien. Yo creo que después del día último de los Juegos, si os acordáis, hicimos una rueda de prensa y yo le daba en aquel momento un 10 al equipo olímpico, y cuanto más pasa el tiempo más convencido estoy. No porque tenga que decirlo por obligación, sino porque creo en ello. Hemos tenido la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional y ha insistido en un mensaje que yo llevo mucho tiempo diciendo, pero evidentemente la repercusión que puede tener el presidente del Comité Olímpico Español no es comparable a la del Comité Olímpico Internacional. Nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Es decir, no valoramos lo que tenemos. El 56% de los deportistas que fueron a los Juegos ha venido clasificado entre los 8 primeros. Es decir, el comentario que hacía Pedro, acertadísimo. Nosotros en deportes de equipo somos el primer país del mundo, entonces decimos una medalla, pero no contamos los medallistas que tenemos. Entonces, la reflexión que hacía el presidente del Comité Olímpico Internacional es que no seamos tan duros, miremos lo que tenemos, los medallistas que tenemos, y veremos la importancia del deporte español. Yo creo que los Juegos, teniendo en cuenta que París, después de Tokio, el nivel de la medalla está mucho más caro que nunca. Mucho más caro que nunca. ¿A qué se refiere con eso? Porque cada vez hay más países que tienen medallas. Te estás dando cuenta de que hay países que tú no considerabas antes, que tienen una serie de deportistas que mandan a los mejores centros del mundo. Más de 90 comités olímpicos han sacado medalla en París, ¿no? Y el nivel de la competición ha sido altísimo. Y en ese nivel es verdad que no cumplimos la expectativa de sacar las más de 22 medallas, que eran unos datos que nos permitían soñar con ello, porque el ciclo de Tokio a París ha sido el que mejores resultados hemos tenido en la historia. Prácticamente doblamos los resultados de Río y más del 50% de los resultados del ciclo anterior. Y bueno, no salían las 22 medallas, pero el equipo ha tenido unos resultados para mí. Todo se puede mejorar en la vida, pero para mí París han sido los grandes Juegos. Porque dice que somos muy duros con nosotros mismos. ¿Se refiere a los aficionados, a la prensa? No, en general, nosotros, en general. Es decir, nosotros no somos, permíteme, pero no es una crítica, sino es mi punto de vista, a veces demasiado duro con los resultados. Nos fijamos mucho en el número de medallas y no somos conscientes de que la primera valoración que hay que hacer para unos Juegos es el número de clasificados. A los Juegos tienes que ir por clasificados. Pero eso lo hace usted, lo pueden hacer el Comité Olímpico Español, pero vaya usted a el españolito que estaba en la playa y que diga 18 medallas, pero no íbamos a superar las 22 de Barcelona. Pero yo tengo que hablar bajo mi punto de vista. Claro, por supuesto. Y respetar la opinión de la gente, pero déjame que haga un poco de apostolado. Es decir, hoy en día el clasificarte para los Juegos es una locura. Hemos sido el cuarto Comité Olímpico de Europa y el 7º del mundo en número de clasificados. El segundo nivel es el número de medallas. Evidentemente hemos tenido 18 medallas. Luego está el número para mí de finalistas, ¿no? Es decir, el 56% de la gente, más allá de los 51 diplomas, el 56% de los deportistas, contando los equipos, ¿no? Es decir, no solo una medalla o un diploma, sino todos los que forman parte del equipo. Más de la mitad de la gente ha venido entre los 8 primeros. Y no olvidemos que somos España, un país de 48 millones de habitantes, en donde tenemos lo que tenemos. Entonces yo creo que, repito, todo se puede mejorar en la vida, todo, pero para mí la actuación del equipo en París fue buena. Les recuerdo con Fullana, con Paco Jo y con Dani Garrido en el Centro Internacional de Prensa y las afueras de París. ¿Dónde termina antes, París? ¿Dónde termina París? En donde estábamos perdidos. Efectivamente, donde le llevaron a usted para atender a la cadena SER. ¿Se arrepiente, pregunto, de ese discurso optimista que tanto usted como yo recuerdo al equipo decir que España iba a conseguir 30 y pico medallas? Y a muchísima gente, o sea, había un optimismo general. Álvaro, seamos sinceros, y los periodistas también decíamos lo mismo. Por supuesto. ¿Se arrepiente de haber sido tan optimista antes de empezar los Juegos? Jamás, porque primero, tú sabes y vosotros sabéis que yo me preocupo mucho por el deporte, hablo con muchísima gente, estoy atento a todo. Y mi manifestación no es porque haya tenido un sueño. Yo escuchaba a los deportistas, a los entrenadores, a las federaciones. Hacemos el estudio del año preolímpico, las medallas que se consiguen en disciplinas olímpicas, y todo invitaba al optimismo.
Pero claro, tú imagínate que el presidente del Comité Olímpico, que es la máxima autoridad en los Juegos, el mensaje que lanza antes de los Juegos, con todos los datos que tiene en la mano, es negativo, o por lo menos no es optimista. No le puedes mirar a los deportistas a la cara. Es decir, cuando un chico está batiendo récords, va a los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, saca resultados, cuando tienes en ese ciclo, en ese año preolímpico, 67 medallas en modalidades olímpicas, tú tienes que vender en el buen sentido de la palabra optimismo. Luego la competición te coloca. Pero al final yo no conozco a ningún deportista que vaya a unos Juegos Olímpicos con un sentimiento negativo de que no va a conseguir su mejor resultado. No lo conozco. Entonces no puede ser que el máximo dirigente, el mensaje no sea optimista. ¿Tú conoces a un entrenador que antes de un partido diga no vamos a ganar? No lo conoces. ¿Tú conoces a un presidente que diga antes de una gran competición no voy a conseguir el resultado? No lo conoces. El deporte es optimismo. El deporte es confiar en ti y pensar que puedes tener los mejores resultados. Luego la competición te coloca, porque eso lo he dicho siempre. Esto es lo que pensamos, luego la competición nos colocará, porque eso es deporte. Ahora, tú analizas, tú y todos vosotros y todos los espectadores, todos los radioyentes, analizas esas medallas que no se consiguieron. Bueno, hay algunas que fueron al palo, no. Bueno, pues. No, al palo no. Es decir, lo que pasó con Carolina Marín, pues la medalla estaba ganada. Que Adriana Cerezo falle es casi imposible. Hablamos de John Ram. John Ram, que la tenía que se vino abajo en los últimos 7 o 8 años. Hablamos del tiro, que las dos cuarta y quinta. Estábamos ahí en primera, segunda. Los 2 días, primera, segunda. Es decir, es que eso es deporte. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros hemos ido a París con muchísimas posibilidades de superar Barcelona, con muchísimas. No solo por el optimismo de los deportistas, ni del propio presidente del COE, ni de todo el mundo del deporte, sino por los resultados. Pero luego la competición no te sale como tú crees, o deportistas que piensas que van con todas las posibilidades de sacar medalla, y en ningún caso para mí eso es un fracaso, es que esto es deporte. Entonces, ¿le molesta que digan fracaso? A mí sí, la palabra fracaso me duele mucho, porque nadie de los que va a los Juegos fracasa. Nadie. Porque, perdona solo, sí. Es una vida luchando por eso. Ya te has clasificado. Luego llegas allí, vas con las máximas posibilidades. Hablemos de un equipo, por ejemplo. Es que puede durar la entrevista 20 horas. Waterpolo masculino. No tenemos campeón de Europa, tercero del mundo. Prácticamente pierden un partido en 3 años. Llegas allí, le habías ganado el europeo a la final en Croacia, sí. El pase y pierdes. ¿De verdad podemos decir que ha fracasado? Por el amor de Dios, esto es deporte. Yo le hago preguntas que se hace a la gente. Sí. Es evidente que el potencial del deporte español está ahí, que en deportes de equipo somos... Nosotros, por ejemplo, de cara a planificar los carruseles olímpicos con Dani Garrido, era una pasada porque cuando no teníamos el waterpolo masculino, el femenino, hockey hierba masculino, femenino, fútbol masculino, femenino, creo que teníamos como a 8 o 9 deportes de equipo, ¿no? Quitando voleibol... Bueno, 10 si contamos encima del basquete, teníamos de todo. Vale, pero... El oyente estará escuchando y estará viendo a través del YouTube del larguero. Sí, pero es que Italia nos dobla en medallas. Sí, bien. Pero es que... Claro. Vale, y Países Bajos y Alemania tienen más medallas que nosotros. ¿Qué pasa para que, y no me circunscribo a París, para que hayan pasado 32 años de Barcelona 92, que España sea más poderosa, el deporte español más poderoso que hace 32 años, pero no hayamos batido nunca, y no me circunscribo a París, sino quitando Sydney, ¿no?, que fue el momento más bajo con 11 medallas, hemos estado entre 17 y 22 medallas. ¿Para que no se haya superado a Barcelona en estos 32 años? Bueno, primero, analiza la historia. Es muy difícil que un país supere los resultados que obtiene cuando organiza los Juegos en su país. Sí. Eso es un dato. Siempre hay un plus, ¿no? Pero nosotros que estamos en condiciones de superar Barcelona, porque has dado has tocado un tema muy importante. Excepto Sydney, en donde bajamos a 11 medallas, siempre hemos estado 19, 17 y 17. Estamos en ese nivel. Tenemos que pegar el gran salto porque es el día que todo se junte, que todas las competiciones salgan bien y superaremos con mucho a Barcelona. Pero tocas un tema que para mí es importante, es cuando hacemos el estudio comparativo con otros países. Entonces, ¿por qué Italia? ¿Por qué Francia? Bueno, pues primero, para compararte con Italia y con Francia, tienes que compararte, antes de los resultados, te tienes que comparar con las inversiones. ¿Cuánto recibe el deporte las federaciones en Francia y cuánto recibe en Italia?
Y cuando tú hablas con los presidentes y haces los estudios, prácticamente una federación italiana tiene de media de presupuesto como 8 veces una española. Y una Eso es un dato. Eso es un dato. Y una francesa puede tener de media entre 10 y 12 como una española. Y luego hay una cosa que no podemos olvidar. El deporte no es una cuestión de ahora. Tú tienes que hacer un trabajo durante muchos años. Entonces, Italia y Francia, Países Bajos, Alemania, tienen una planificación que llevan a lo largo de los años que ha sido muy superior a la que nosotros hemos tenido. Entonces, yo creo que en estos 2 últimos años, sobre todo, ha habido mayor apoyo del gobierno, que hay que aplaudirlo. Hay que, digamos, hacer un estudio, una reflexión profunda de cómo podemos marcarnos un objetivo a largo plazo y cómo podemos cambiar algunas cosas o mejorar algunas cosas, para ser más exactos, para poder asimilarnos o semejarnos a lo que hacen esos países. Nosotros en deporte de equipo, nadie nos gana en el mundo. Ahí están los resultados. Somos una fortaleza. O sea... Somos una fortaleza. Pero eso, ¿por qué? ¿Por qué somos una fortaleza? Dígamelo usted. Porque nosotros tenemos la mejor estructura de clubes del mundo. Nosotros, en España, por iniciativa privada, y viene así a lo largo de la historia, los grandes éxitos se basan en los clubes. Tú coges baloncesto, hablamos de deporte de equipo, pero luego individual. Coges fútbol, coges baloncesto, o coges balonmano, o coges waterpolo, y verás que son medallas europeas y mundiales en todas las categorías de edad. Sub-15, sub-17, sub-19, sub-21. ¿Por qué? Porque el trabajo se hace en los clubes. Si vamos a deporte individual, los grandes éxitos deportivos, ¿de dónde salen? De los clubes. Haya más dinero, haya menos dinero público, esa estructura de clubes es la mejor. La estructura y los mejores entrenadores de formación. Por eso tenemos los resultados que tenemos. Pero no nos podemos comparar con países en donde lleva mucho más tiempo que nosotros, invirtiendo muchísimo dinero y potenciando las estructuras y los medios para que los deportistas puedan mejorar. Le dejo ya, Pedro, pero vale, ¿y por qué no se invierte más en España? Es una cuestión, bueno, de población. Italia tiene, creo que son 10, 15 millones más que España. Alemania tiene más habitantes que España. Pero cuando me dicen, no, en una federación X en Italia se invierte 8 veces más. En Francia entre 10 y 12 veces más. Claro, es que esto hay que decírselo a la gente. Pero eso lo decimos, pero no les hacen caso. ¿Quién no les hace caso? Te digo, ese mensaje lo estoy diciendo siempre porque son datos. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros nos falta entender de verdad la importancia que tiene el deporte en este país. Si nosotros lo entendemos y aplicamos los medios que hay que aplicar, que repito, en momentos de críticas de mucha gente, en los 2 últimos años el gobierno ha hecho una apuesta fuerte por la inversión en el deporte, esto continuándolo en el tiempo, podemos conseguir lo que tienen los otros países. No son mejores que nosotros. No, los deportistas italianos, franceses, alemanes, japoneses, coreanos, rusos, americanos, no son mejores que los nuestros. Ni de broma. Vamos, eso lo afirmo ante quien sea. Pero demos tiempo, queremos la estructura, queremos la planificación, hagamos las cosas con más medios y verás cómo salen los resultados. Pedro. Yo tengo varias preguntas para Alejandro, porque venimos de un 2024 de Juegos Olímpicos y pasamos a un 2025 de elecciones. Primero internacionales en el COI. Mes de marzo, 7 candidatos, uno de ellos español. ¿Qué opciones reales tiene Juan Antonio Samaranch de ser el presidente del COI? Bueno, Pedro, ahí además has estado en la reunión con el presidente Tomás Bach, que le han hecho la pregunta. Hay 7 candidatos. Yo creo que en este momento hay una incertidumbre total, no hay un candidato favorito. Y Juan Antonio, por la experiencia, por el conocimiento que tiene y por su propia valía, es uno de los más firmes aspirantes a poder ganar esas elecciones. Ojalá sea así, pero ahora mismo no hay nadie que pueda vaticinar este o esta es el ganador o ganadora. Luego pasamos a un mes de mayo, que serán las elecciones del Comité Olímpico Español. ¿Alejandro Blanco presentará su candidatura para mantenerse como presidente o todavía le está dando vueltas? Este no es el momento es el momento de la pregunta, seguro, pero porque tú siempre haces buenas preguntas, pero no es el momento de la respuesta. Yo creo que aún falta tiempo, hay que pensar las cosas, hay que hablar con mucha gente y ver lo que es lo mejor para el Comité Olímpico Español, pero no, en mi cabeza no dedico ni un segundo del día para eso. ¿Pero usted lo tiene claro? Es decir, la decisión usted internamente, aunque no la diga, la tiene. Si te estoy diciendo que hay que pensar y hay que hablar, es que no la tengo. Dejadme que haga una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. El Larguero, con Álvaro Benito.
Vamos a ir acabando, aunque yo me quedaría aquí hasta la 1:30 de la madrugada. 2 nombres propios. Saúl Gravioto, que ha batido el récord, medallista olímpico español con más medallas en la historia. ¿Cree que va a llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles? Yo creo que sí. Depende de Saúl, pero como todo, depende del deportista. Pero le he visto animado y sobre todo ha dicho algo que es importante. Si encuentro un proyecto bueno que me permita mantener esta motivación, puedo llegar. Y yo creo que el K4 es un proyecto maravilloso, porque más allá de 4 extraordinarios deportistas, más allá de que son 4 fuera de serie, es que se ha creado una comunión con su entrenador Miguel que, o sea, creo que cuando pase el tiempo nos daremos cuenta de lo que ha hecho este grupo de piragüistas verdaderamente extraordinario. Y en ese proyecto, si Saúl se mantiene, es la parte fundamental de la cabeza. Es una de las competiciones que los periodistas que vamos a los Juegos Olímpicos siempre queremos cubrir, ¿no? El K4. Carolina Marín. Sí. También llega a Los Ángeles. Se está recuperando de una lesión muy grave. Lo que pasó fue tremendo. Yo creo que es el momento en el que más se nos ha roto el corazón a todos en este... No, incluso diría yo en el deporte español en este 2024, sin ninguna duda. ¿Los Ángeles? Pues también depende de Carolina, pero Carolina Marín es algo que... Fíjate, si tuviésemos que definir el deporte español con una deportista o con un deportista, probablemente le tendríamos que definir con Carolina. Estamos en un país en donde el bádminton no es un deporte súper popular. Es verdad que ha mejorado muchísimo y tiene mucha aceptación, pero no digamos que es el número 1. Un deporte en donde las 300.000 son chinas primeras y las 600.000 siguientes son familias de chinas o de asiáticas, y de pronto aparece una niña de Huelva, en un deporte que era cuando empezaba el bádminton, y es campeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa, es la mejor de la historia. Tiene 2 lesiones importantísimas, 3 años prácticamente sin poder competir, se recupera para París, tiene un principio que no salen los resultados, tiene 2 meses finales maravillosos y viene la tragedia que, como tú decías, jamás hemos llorado más que en esa lesión. Pero es Carolina, ¿eh? O sea que esta es, ahí voy. Se está recuperando y yo creo que depende de ella, pero si se le mete a la cabeza, Carolina puede ir a Los Ángeles a ganar Los Ángeles. No hay 2 Carolinas en el mundo. No hay 2. Pues la verdad es que no me esperaba yo su optimismo con respecto a Carolina y con respecto a Saúl Gravioto, con lo cual me voy, la verdad es que bastante contento. Yo quizás con Saúl sí, porque cuando hemos hablado recientemente con él le vemos motivado y por tanto un deportista la motivación es clave para llegar. Claro, Carolina es otra cosa distinta porque viene de un drama y hay que ver un poco cómo sale, ya no solo físicamente sino también mentalmente, pero vamos, si encuentra la motivación tampoco no tengo ninguna duda. Y la última que le voy a preguntar, como hablaba de elecciones y son elecciones por todos los lados, hace 2 semanas prácticamente las tuvimos en la Federación Española de Fútbol y me gustaría saber su opinión, porque se habla y me temo que se hablará del presidente de la Federación Española de Fútbol por su situación jurídica. ¿A usted qué le parece que Louzán sea presidente de la federación? Es decir, ¿le parece bien que se presentara y que haya sido elegido? ¿Le parece bien que un presidente de una federación tenga un caso abierto como el que tiene Louzán y que se tiene que resolver en todo caso en febrero? ¿A usted como presidente del COE qué le parece todo esto? Hablamos de elecciones, ¿no? Hablamos de las elecciones y de que ahora es el presidente actualmente. Yo creo, Pedro, que es muy importante un concepto que a veces olvidamos mucho, que es el respeto. Entonces yo tengo que respetar, además por convicción, las decisiones que toma cada uno. Segundo, ahí hay 2 partes. Una es la parte deportiva y otra es la parte judicial. La judicial que la resuelva la justicia. La parte deportiva, si hay un señor que va a elecciones, que consigue el 90 votos sobre 141 que había, ¿no? Si no recuerdo mal. 90-43 fue. Y luego fue 90-43, 3 que no se presentaron y 4 nulos y 1 en blanco. Bien. Si el fútbol le apoya mayoritariamente, eso es lo que hay que respetar. Y lo que hay que pedir es, ha habido momentos muy convulsos en la Federación de Fútbol
Tenemos un fútbol verdaderamente extraordinario, tanto en hombres como en mujeres. Acabamos de ser campeones en la absoluta, campeones olímpicos, las chicas campeonas del mundo, medallas en todas las categorías. Necesitamos paz y tranquilidad para que la federación pueda hacer un trabajo tranquilo, un trabajo profesional, bien hecho, que es lo que tienen que hacer. Y no olvidemos el horizonte del 2030 que tenemos el Mundial. Si mañana hay una decisión del Supremo que inhabilita definitivamente al señor Louzán, adelante. Pero si el señor Louzán por estatutos se puede presentar, no podemos cuestionar eso, que a partir de ahí cada uno tiene que decidir lo que tiene que decidir. Y dicho eso, creo que, porque le conozco hace mucho tiempo, que Rafael Louzán puede hacer una gran labor como presidente de la Federación Española de Fútbol, siempre que pueda continuar o siempre que no haya ningún impedimento. Conoce el fútbol, es una persona muy sensata, es una persona equilibrada y yo creo que puede traer paz a la federación. Y de hecho, el haber conseguido, después de este años tan convulsos, año y pico tan convulso, el tener 90 votos son muchos votos en el fútbol, Son muchos votos en el fútbol. Yo creo que si le dejan continuar o puede continuar, hará una gran labor. No sé si usted nota cierta desafección, especialmente con respecto a la Real Federación Española de Fútbol, porque sus presidentes, por unas causas o por otras, pero han tenido problemas, ¿no? Problemas con justicia, Luis Rubiales, Ángel María Villar, Pedro Rocha han tenido problemas, es evidente. Yo he escuchado mucho en estos últimos días, pero no había otro. O sea, quiero decir, sé que está condenado desde el año 2022 y es el 5 de febrero cuando va a decidir el Supremo definitivamente si esa inhabilitación sigue adelante o no. Pero yo he escuchado mucho, yo no sé si usted también en estos últimos días, pero ¿de verdad que no había otro para presentarse como presidente de la Federación Española de Fútbol? Bueno, pero es una buena pregunta, pero la respuesta la tiene que hacer el colectivo, ¿no? Yo creo que, fíjate, hablando del fútbol, nosotros nos fijamos en lo que pasa en la Federación de Fútbol, en las selecciones de la Federación de Fútbol, pero no le concedemos la importancia que tiene, que es lo que la gente de la calle también ve, que cada fin de semana haya 40.000 partidos, que el fútbol esté funcionando a todos los niveles provinciales y autonómicos, que las selecciones de fútbol masculina y femenina son de las mejores del mundo. Es decir, nosotros tenemos una estructura de fútbol en España verdaderamente increíble, admirada y seguida en todo el mundo. Luego hemos tenido una serie de inconvenientes en la federación, pero has dicho una cosa que me gustaría matizar. Vamos a ver cómo termina el proceso de Ángel María Villar. Vamos a ver cómo termina el proceso de Ángel María Villar, porque de cómo se empezó ese proceso a cómo está ahora mismo no tiene nada que ver. Vamos a ver cómo finaliza lo de Rocha, lo de Pedro Rocha. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que hay, y vamos a esperar a que la justicia determine. Yo lo único que pido como dirigente y como apasionado del fútbol es que tengamos tranquilidad y dejemos que el fútbol decida, pero que decida bien y que decida una situación que permita tener tranquilidad y que el fútbol español, que ahora va a tener más repercusión internacional que nunca por el tema del Mundial, pueda hacerse desde un punto de vista de sensatez, ¿no? Pues, presidente, gracias por abrirnos las puertas. Queríamos acabar este año 2024 aquí con usted, así que se lo agradecemos. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Sí, una cosa. Hace unas semanas, recuerdo una entrevista de Manu Carroña aquí en El Larguero con Juan Antonio Samaranch, que se va a presentar a las elecciones al CIO el próximo mes de marzo, hablando de cómo van a ser los Juegos Olímpicos del futuro, porque sabemos que Los Ángeles 28, Brisbane 32, y en el 36... ya veremos, ¿no? La opción de Doha, ¿no? Fuyana, de India. Sí, una posible candidatura española, teniendo en cuenta que ahora ya no es como antes, como cuando Madrid se presentó a los del 12, 16 y 20. Ahora es diferente. ¿Una candidatura española ya va tarde para el 36? Lo digo porque igual sería el momento. Quiero decir, Europa 24, ahora en América 28, Oceanía en el 32. ¿España ya va tarde para esos? No va tarde, pero hay una cosa que, porque ese tema está ahí, sobre todo en estos días, cuando ha venido el presidente del Comité Paralímpico y el presidente del Comité Olímpico, hay algo que ha cambiado y que nosotros tenemos, si queremos, y yo quiero, vamos al 100%, pero tiene que tomar la decisión otras personas, apostar por que Madrid tenga unos Juegos. El sistema ha cambiado. El sistema es, ahora yo quiero hacer los Juegos, me apunto con el Comité Olímpico Internacional y empiezo a trabajar con el Comité Olímpico Internacional para ver cuándo pueda hacer esos Juegos. De tal forma que no hay que hacer una inversión como se hacía antes, sino que hay que mostrarle al Comité Olímpico Internacional que quiere hacer los Juegos. De una forma más fácil para que le entienda todo el mundo. Antes se iba por los Juegos del 16 o del 20, ahora vas a por los Juegos en el futuro.
Tú apuestas para en el futuro tener los Juegos. En este momento hay como 12 ciudades que quieren ser sedes. ¿Qué le falta a Madrid? Que dé el paso para decirle al Comité Olímpico Internacional: quiero organizar unos Juegos. Y a partir de ahí vamos a ver cuándo. El 28 está dado, Los Ángeles, 32 Brisbane, la primera fecha que queda libre es el 36. Ahí ha mostrado muchísimo interés Doha, ha mostrado muchísimo interés la India, está Estambul, está Buenos Aires, bueno, hay varias ciudades muy importantes que quieren. Pero nosotros tenemos que entrar en esa carrera, porque si no, no tenemos opción de nada. Y a partir de estar en esa carrera, cuando mandemos el escrito que hay que enviar, quiero jugar este partido, porque Madrid tiene que ser unos Juegos algún día, a ver con el Comité Olímpico Internacional cómo estaría nuestra candidatura y cómo estarían las demás candidaturas. Yo lo que digo, y lo he dicho siempre, y nadie nos lo ha podido contradecir aún, con el nuevo sistema que hay de los Juegos, de adaptar los Juegos a las ciudades y a la realidad social y económica que vive el mundo, pero sobre todo los Juegos a las ciudades, no las ciudades a los Juegos, Madrid es la ciudad del mundo que mejor puede organizar unos Juegos. ¿Quién tiene que decidir eso? ¿Quién tiene que dar el paso? ¿El alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente del Gobierno de España? Los tres a la vez con el Comité Olímpico. O sea, vale, son 4 patas. La suya está bastante claro. La carta, el sistema es fácil. El sistema es fácil de entender. El Comité Olímpico manda una carta al Comité Olímpico el español, al Comité Olímpico Internacional. Queremos optar a la organización de unos Juegos Olímpicos. Y esa carta va avalada por 3 firmas. ¿Y usted cree que ahora mismo, ya a finales de diciembre de 2024, tendría las 3 firmas de la alcaldía, de la comunidad y de la presidencia de gobierno? ¿Lo ha hablado con ellos? Mi mensaje desde hace muchos años es que Madrid tiene que optar a unos Juegos. Eso está encima de la mesa. Hace poco, repito, hace menos de 2 semanas está el presidente del Comité Olímpico Paralímpico Internacional, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Todos tienen interés en que Madrid pueda el día de mañana organizar unos Juegos. La conversación, el tema está encima de la mesa y vamos a esperar. ¿Puede haber noticias en breve, así como lo está diciendo, o no? Vamos a esperar. Denos un titular, hombre. El titular te lo da Pedro. El titular te lo da Pedro, que es el encargado de los titulares. Y una cosa al respecto. ¿Sería solo Madrid o podría ser un Madrid y? Es que ahora mismo ha cambiado todo y los Juegos, Madrid tiene unas condiciones especiales, pero te permite la organización de los Juegos que teniendo una sede como es Madrid, si tú mañana, imagínate, yo no tengo un buen velódromo, pues y probablemente no tenga una demanda grande para hacerlo en Madrid, pero puedo utilizar el de Valencia, porque por el tema que nosotros tenemos en menos de 2 horas entre Barcelona, Valencia, Sevilla. Es decir, nosotros tenemos una estructura en España increíble para poder organizar unos Juegos que de verdad se pueda decir los mejores Juegos de la historia. Porque estamos viendo tanto en Juegos de verano, acabamos de pasar París, como en Juegos de invierno, lo que viene Milano Cortina, las distancias son enormes comparadas con Madrid. Entonces tú tienes una ciudad como Madrid, en donde aquí puedes organizar prácticamente todo. Voy a ponerte un ejemplo, que sería lo que las últimas candidaturas nos costaba más, el tema de remo y piragüismo por el canal, por los 2000. Pero si lo tienes en Sevilla, si no tienes que hacer una inversión aquí enorme. Es decir, entonces sería una candidatura de ¿sería Madrid o España? O sea, yo creo, tal como lo veo y tal como vas hablando con el Comité Olímpico Internacional, es una candidatura, mi opinión, la mía, por favor, centrada en Madrid, pero que te puede dar cobertura en distintas... Que lo hemos visto en París. Claro, es que lo hemos visto en París. Es que en París, el tiro, nos fuimos tú y yo 4 horas ahí al centro de París. Luego tendríamos en Tahití Marsella. Bueno, Tahití igual es demasiado lejos. Pero fíjate, es que tú mañana haces un diseño sin tener que hacer una grandísima inversión y en menos de 2 horas, 2 horas y media, tú tienes ciudades maravillosas con instalaciones maravillosas. Que no sería como Barcelona, que Barcelona estaba todo salvo algunas de fútbol. Bueno, es que en aquel momento se tuvo que construir para los Juegos. En aquel momento la filosofía del Comité Olímpico Internacional era diferente. Entonces había más la idea de concentrar todo. Ahora no. Ahora la idea es hacer unos Juegos sostenibles sobre todo en el tema económico. Si tú mañana tienes una gran instalación para hacer una determinada especialidad deportiva, como la tienes aquí vía AVE en menos de 2 horas, eso no lo tiene nadie. Está claro que antes invertir en los Juegos o presentarte como candidato a los Juegos era una barbaridad, porque económicamente, pues todas las veces que Madrid se ha presentado y no ha ganado, se ha dejado un pastizal. Ahora la realidad es, bueno, pues vamos sobre lo que está hecho y a partir de ahí tú
nos adaptamos a ese país y España lo tiene. Cuando fue la candidatura del 20 que yo presidía, esa candidatura, aquella derrota dolorosísima en Buenos Aires, nosotros estábamos diciendo una cosa que cuando yo tenía las entrevistas en El Mundo, en los recorridos, me decían que era un visionario. Yo lo que decía es que hay que adaptar los juegos a las ciudades, no las ciudades a los juegos. Eso que parece un matiz complicado es muy sencillo. Antes tú tenías que adaptar lo que tenías a los juegos, con lo cual tenías que hacer unas inversiones increíbles. Y eso se han dado cuenta que es un error, porque la realidad social y económica que vive el mundo va en sentido contrario. Ahora los juegos se tienen que adaptar a las ciudades y a los países. Y en esa adaptación, Madrid, nadie tiene como tenemos nosotros un campo de golf en la propia ciudad. O sea, nosotros aquí hacíamos prácticamente todo menos la vela. Y luego teníamos que hacer el fútbol, que hacía varias sedes, pero hacíamos todo aquí. Quiero recordar que les llevé a la ciudad deportiva del Real Madrid, mirábamos, se veía el Wanda, el Metropolitano, la Villa, o sea, teníamos en un radio... El aeropuerto al lado. Bueno, en un radio, e IFEMA, en un radio de 7 minutos de autobús, hizo el recorrido la comisión del Comité Olímpico Internacional con un cronómetro sin poner motorista ni nada. En un radio de 7 minutos teníamos la Villa, el Estadio Olímpico y 20 deportes. Eso es Madrid. Entonces, ese sueño, por el nivel deportivo, por el nivel organizativo y por algo muy importante que en aquellas candidaturas fue vital, el mayor apoyo popular que tenían las candidaturas, en la encuesta que hizo España, pero la que hizo el Comité Olímpico Internacional, era España. Con lo que está diciendo me estoy viniendo arriba. No, yo también. Voy a hacer la última. Antes de que usted abandone este edificio como presidente, ¿veremos Madrid candidato a 2036, 2040? No lo sé. Yo espero que mucho antes esté el escrito en Lausanne y Madrid se apunte a esa carrera que hay. Y a partir de ahí vamos a ver, porque no olvidemos, y lo habéis dicho antes, el año próximo, en marzo, tenemos elecciones del Comité Olímpico Internacional y puede ser que la filosofía cambie, ¿no? Por tanto, hay que presentarlo antes de marzo. Pero es importante el estar en esa carrera. Y dicho eso, y ya si me permitís terminar con un comentario, la derrota que nosotros tuvimos en Buenos Aires, fuimos la candidatura por aquella comisión de evaluación que tenía el Comité Olímpico Internacional, la candidatura con mejor puntuación, la más valorada. Nunca la habíamos sido. Es verdad que luego en la votación perdimos, y perdimos por goleada, pero éramos la más valorada. Y luego el año siguiente se aprobó el modelo de juegos, que era lo que Madrid defendía, que es lo que hay ahora, que es lo que está en la Agenda 2020, como tú sabes. Entonces yo creo que Madrid y España tienen una tradición deportiva que no puede renunciar a los sueños de los juegos. No puede, es imposible. Y más si me ahora cuando ya no hay que hacer inversiones. Ahora es, quiero hacer unos juegos, voy de la mano con el Comité Olímpico Internacional, mire usted lo que tengo, qué cree que tengo que mejorar y cuándo es el momento que me den los juegos. Es que yo soy de matemática, entonces si en el mes de marzo puede cambiar la película, hay que presentarlo antes de marzo. Hombre, yo creo que si de verdad queremos ser sede, y lo hemos demostrado, esto es una idea de que se sienten los responsables políticos y diga, queremos esto. ¿Y usted cree que va a pasar esto antes de marzo? Ojalá sea así. Presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, gracias por habernos abierto las puertas de su casa y no sé si emplazarle al año que viene. Cuando quieras, seguro. Estemos en donde estemos, además. Estemos en donde estemos. Gracias, Pedro. Con el seguro ya... ya ibas ahí, bueno. Ya tenemos la noticia. Gracias, Alejandro. Gracias, Pedro. Seguimos en la es importante. Muchísimas gracias. 1:23, 12:23 en Canarias, acaban de este larguero de viernes. Javi Blanco, hola. Hola Álvaro, ¿qué tal? Mucho baloncesto hemos tenido hoy, ¿verdad? Sí, ha habido jornada de Euroliga, han jugado Barça y Baskonia, con suerte desigual, derrota del Barça y victoria de Baskonia, pero bueno, te lo cuenta mejor Xavi Saiso, que está por ahí. Hola Xavi, ¿qué tal? Hola Xavi. Buenas noches, Álvaro, Javi. Bueno, pues Cale Cruz hoy para los equipos españoles en la Euroliga, derrota del Barça 74-78 ante el equipo de la Estrella Roja de Belgrado, una derrota que complica la clasificación en un
un partido muy igualado. Ahora mismo el Barça está fuera incluso del play-in. Meto ha sido, hoy reaparecía, el mejor. La buena noticia, la victoria del Baskonia, 94-81 ante el París con una gran segunda parte. Ojo que Monek ha metido 29 puntos y Howard 28. Pablo Lasso dice que en el descanso les ha pedido calma y que no tuvieran ansiedad. Cuando hemos llegado al descanso es lo primero que les he dicho. Bueno, lo primero calma, y vamos a hacer las cosas que en baloncesto muchas veces no se le da importancia. Trabajar el ataque, trabajar el rebote, no perder balones, todo esto no es táctica. Recordemos que ayer el Real Madrid hizo los deberes en la pista del Alba de Berlín, donde ganó 69-80. Gracias, Xavi. Gracias, Xavi. También hablar un poquito de NBA, Álvaro, porque anoche tuvimos la desgracia de que se lesionó el único jugador español que tenemos en la mejor liga del mundo, Santi Aldama. Se lesionó cuando solo llevaba 3 minutos en el parque, se lesionó el tobillo izquierdo. Es una lástima porque está haciendo la mejor temporada desde que llegó a la NBA. Y además, este año se va a convertir en agente libre restringido, es decir, que Memphis tendrá la opción de igualarle cualquier oferta que llegue, pero él va a poder tener un buen contrato en otra franquicia. A ver, vamos a ser optimistas, que es un esguince de tobillo, parece un esguince de tobillo, esperemos que no vaya más y que pueda seguir completando esa magnífica temporada. El que tiene peores noticias es Luka Doncic, claramente se va a perder al menos un mes, luego va a ser reevaluado, o sea que podría ser más, por esa lesión en el gemelo, que es recurrente, que ya le ha pasado más veces, y eso le deja totalmente fuera, lo hablábamos ayer con Calderón, de la lucha por el MVP y también de la lucha por estar en el mejor quinteto. Eso significa mucha pasta y significa también que seguramente, eso sí, va a poder llegar a los playoffs. Pues al menos un mes va a estar fuera Luka Doncic, la noticia de Santi Aldama, y acabamos con la portada del diario AS. Ojo a lo que saca hoy el diario AS. Fotografía para Vinicius Junior. Vinicius, renovación a la vista. El Madrid afrontará la continuidad del brasileño el próximo verano. La oferta del fútbol árabe por el delantero sigue estando vigente. El jugador aspira a tener el sueldo de Galáctico. El 7 y el Club Blanco arrasan en los Globe Soccer Awards. Atención, mañana sabremos más detalles de esa noticia con la que abre el diario AS en el día de mañana, de Vinicius, acerca de la Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Mañana más, Larguero, a las 11:30. Gracias por estar ahí. Feliz noche.